Bienvenidos a su programa Entre Ovejas en Entre Ovejas TV. Hoy empezando un poquitito más tarde por distintas cosas, pero siempre acompañándolos a través de ¿qué? De nuestro canal de YouTube Entre Ovejas TV. También a través de nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y X. Y si quiere participar con nosotros, escríbanos ya sea en los comentarios de YouTube o en nuestro correo electrónico entreovejastv@gmail.com. Como siempre, hoy día temas bastante interesantes con invitados que, wow, ahí se van a sorprender, así que participen con nosotros. El tema de hoy día. Sabemos que la delincuencia nos está afectando. En Arica, ¿militares a la calle? ¿Sí o no? Para conversar de eso, nos acompaña una dirigente vecinal, Giovanna Pinto, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. La visión aquí de la gente y lo que dicen en la casa. Nos acompaña también al lado de Giovanna y lo ven ahí en pantalla el delegado presidencial, don Ricardo Sanzano Teiza. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Muchas gracias. Por este otro lado tenemos el suboficial mayor de Gendarmería, experto en seguridad también, Néstor Pinto. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre al lado de Néstor, nuestro invitado estrella, panelista estable, Raico Karmelich, ingeniero electro. Bienvenido, Raico. Me estoy riendo porque siempre me dice invitado de piedra, pero faltó algo más hoy día. Hoy soy apicultor aficionado De también. veras, apicultor aficionado. Sí. Muy entretenido. Qué bien. Sí, para salvar el mundo. Pero todavía estamos esperando la miel, pues. Vamos a ver ahí qué Tranquila, mujer. pasa. Oye, vamos a partir con algunos videos, porque lo que ha hecho noticia esta última semana es la petición que hizo el alcalde de la comuna de Maipú de el apoyo de las Fuerzas Armadas para el combate contra la delincuencia. Ante esta situación, vemos en distintos países, y vamos a ver ahí algunas imágenes en cuanto nuestro productor nos diga, de lo que está sucediendo en otros lugares que ya están sacando también militares a combatir la delincuencia. Fueron una de las primeras medidas que utilizó el presidente Bukele. Y ahí vamos. Ola de violencia narco vuelve a golpear la ciudad argentina de Rosario. Milei envía fuerzas federales. Ahí ya tenemos. Militares patrullan el metro de Nueva York tras el repunto de la criminalidad. O sea, en Estados Unidos también piden la intervención de las Fuerzas Armadas. Ahí tenemos en Colombia también patrullando a militares. Y Suecia despliega el ejército en las calles para luchar contra la ola de asesinatos de bandas con niños soldados que viven. Nos damos cuenta de que es una tendencia que se está dando a nivel mundial. ¿Cuál es la postura real del gobierno, señor delegado presidencial, al respecto? Al tiro nomás. Al tiro, vamos a los leones. O sea, la pregunta tiene varias aristas antes de poder responderla. Yo creo que sin duda tenemos hoy día una situación que no habíamos vivido en el país y que es importante también señalar que no es una cuestión provocada por los gobiernos, ¿no? Tú diste varios ejemplos de varios países que están viviendo también una situación compleja, que probablemente pre-pandemia y post-pandemia también se marcó con la ausencia, ¿cierto?, de la comunidad en la calle. O sea, aquí en Arica nosotros vimos justamente en pandemia cómo lamentablemente gran parte del territorio de Arica fue tomado, ¿no? Y como había poca preocupación probablemente por el aspecto seguridad, sino más bien por la vía de lo que significaba la necesidad de hacernos cargo de una pandemia, y se pusieron todos los esfuerzos ahí. Seguramente fueron otros espacios que fueron quedando descubiertos para esos efectos. ¿Iríamos por ese lado, sí o no? Después vamos a ampliar más el tema, las causas. Lo que pasa es que lo que pasa, por eso te digo, es que lo que pasa es que un estado de excepción puede suponer, ¿cierto?, naturalmente la presencia de militares en la calle, y por lo tanto negar que ya lo dijo en la macrozona sur. Por eso digo, negar esa posibilidad sería negar lo que constitucionalmente está hoy día presente. Es una herramienta que los gobiernos pueden estar en mano de ella, y por lo tanto en ese sentido no podríamos nosotros decir que nunca va a hacer. Ahora, hoy día están las condiciones para esos efectos. ¿Hay otra planificación distinta desde la seguridad para abordar esto? Nosotros creemos que sí, que efectivamente la planificación puede significar, ¿cierto?, que tengamos que echar mano más bien de las herramientas que tenemos desde el punto de vista de seguridad. Giovanna, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Sería necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad? ¿Cuál es la percepción de la gente? Tú que tienes más contacto directo con ella. La percepción que tengo yo es que, se lo digo a usted, que nosotros estamos en abandono. El hecho de que salgan los militares a la calle, creo que a lo mejor no serviría de nada porque no tienen facultades.
sacar a las Fuerzas Armadas a la calle y no tienen cómo defenderse ante un posible ataque, porque estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de criminales. No estamos hablando del delincuente común, del que te roba la cadena, el que te roba la billetera, estamos hablando de asesinos. En nuestra ciudad se han encontrado cadáveres. En Cerro Chuño, usted lo sabe, se han encontrado muertos. Aquí está funcionando el tren de Aragua y bueno, no creo que sea factible el sacar a los militares si no tienen ellos garantías, si ellos no tienen facultades para defenderse, como tienen que hacerlo porque ellos son nuestras policías. Ellos no son parte de un circo o de un show donde ellos tengan que ir y preguntarle a la gente, identifíquese, ¿yo lo puedo atacar a usted o no? Con esto es lo que se plantea del trato Exacto. diferenciado. Ya vamos a entrar por ese tema también. Néstor, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en este momento está todo de la mano del gobierno, como dice el delegado presidencial. Tienen que llegar a acuerdos, pero hoy día exponer al ejército, a las Fuerzas Armadas, es una exposición, y yo creo que ellos no se van a prestar por una exposición que van a salir dañados ellos. ¿Por qué? Porque no tienen una espalda de que ellos puedan sentirse tranquilos para cumplir con la misión que se les va a dar. Entonces, y además que las Fuerzas Armadas no tienen esa preparación, deberían prepararse para lo que es los disturbios con población civil, porque la función de ellos están preparados para la guerra. Tendríamos que preparar un ejército para una contención a la gente, a la persona, al ciudadano de a pie. ¿Verdad? Porque es otro tipo de misión. Pero si hay una preparación previa a los funcionarios de ejército y además hay un respaldo del gobierno, espectacular. Pero tiene que haber un respaldo, porque yo creo que hoy en día, con lo que están viviendo mucho personal de ejército hoy día que está privado de libertad, y en algunos casos, lamentablemente, porque tuvieron que cumplir una orden de un superior jerárquico y están privados de libertad, ¿quién quiere exponerse gratuitamente a irse preso? Nadie. Sin contar que no cuentan con el financiamiento de la defensa, ¿no? Así es. Pasa, Raico. Oye, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Néstor, sin embargo también creo que hay otras aristas que se podrían manejar, porque todos sabemos que hoy día falta contingente policial. Yo he visto camionetas de la municipalidad, por ejemplo, con un carabinero y con gente municipal que no tiene atribuciones para actuar directamente para reducir lo que sea. Entonces, al ir con un carabinero tienen justamente la potestad como para apoyar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Va un carabinero y van dos personas que apoyan la gestión del funcionario de carabinero. Lo mismo podría hacerse acá. Uno podría decir, ¿sabes qué? Podemos sacar a un carabinero y con 3 o con 4 militares. ¿Para qué? Para patrullar las calles, apoyar justamente la acción policial. Y ahí tal vez, porque uno podría decir, oye, ya esperemos que se capacite, que estoy totalmente de acuerdo contigo, sin embargo, hoy día la gente creo que está angustiada hoy día y no tiene tiempo para esperar. Por lo tanto, yo creo que esa podría ser una figura interesante a tocar. Y por otro lado, lo que decía, me imagino que le puedo decir Ricardo, ¿no? Delegado, ¿no? Ah, por supuesto que sí. Richie no. Oye, yo digo para que nos entendamos un poco. Oye, y lo otro que a mí me asalta una inquietud que mucha gente la tiene, porque tú dices, claro, constitucionalmente está la opción de un estado de emergencia, qué sé yo, constitucional. Sin embargo, la pregunta es, ¿el gobierno quiere? Porque las herramientas las tiene. ¿Quiere hacerlo o no quiere hacerlo? Porque vimos que en la macrozona sur, cuando se estaba discutiendo el tema, y que todavía sigue vigente ese problema de que hoy día hay tierras que prácticamente la gente no puede entrar libremente, como caminar por su patria, porque son territorios que están tomados por ciertos grupos, yo digo terroristas. Entonces, y ahí se vio un estado de excepción acotado, así como tratando, digamos, de hacerlo porque la gente lo pedía, pero en el fondo creo que la convicción interna de muchos que nos gobiernan hoy día no está, de venir y apoyar a las Fuerzas Armadas y estrictamente darle respaldo, como tú decías, como decía Giovanna. ¿Por qué? Porque está el fantasma de lo que pasó antes y empiezan con el tema de que, oye, la violación de los derechos humanos y todo. Cuanto hoy día, si yo creo que hacemos una encuesta en el nacional, yo te digo, lejos
creo que la percepción de la ciudadanía es que ojalá yo tuviera un militar en cada punto donde yo me siento inseguro, que me dé una cierta tranquilidad. Bueno, hablando de encuestas, nos vamos a ir ahora a unas encuestas para ver principalmente cuáles son los motivos de esta delincuencia más violenta. Ya tenemos ahí distintas imágenes también para que vean cuál es la percepción de la ciudadanía. Esta es una encuesta que se hizo en enero, ya del 28 de enero, es una encuesta CADEM sobre la delincuencia y por qué está más violenta. Bueno, primero vamos a esta encuesta signo. Dice, ¿usted está de acuerdo con sacar a los militares a la calle para apoyar la función de seguridad? Sí, no, no sabe. El sí, un 82,9%. O sea, la ciudadanía sí quiere que salgan los militares. 10,8% dice que no y un 6,3% no sabe. Aquí ya y ahí se va dice tanteando. apoyar, mira. Sí, apoyar. Dice apoyar la función de seguridad. No a cumplir la función de seguridad, sino que como una red de apoyo. La segunda encuesta dice, de las siguientes funciones de seguridad, ¿cuáles considera usted que deberían realizar los militares? Ya solo hay que responder sí a la pregunta. O sea, ¿qué dice? Solo hay que responder sí. Impedir el ingreso de la migración en las fronteras, un 88,9%. Participar en operativos contra bandas criminales, 85,4%. No es tanta la diferencia. Impedir el contrabando en las fronteras, un 78,1%. Detener a personas en las calles cometiendo delitos, 75,7%. Y cuidar la infraestructura crítica del país, un 73,9%. Aquí vemos que la percepción de la ciudadanía, que ya tenemos Fuerzas Armadas con el tema de las fronteras, de cuidar las fronteras, preferiría que estuviera más impidiendo el ingreso de migrantes, pero realmente impidiéndolo, porque ahora cuando uno pasa por Chacayuta, ve que están los camiones de los militares ahí, pero siguen pasando los migrantes igual, y pasan con sus mochilitas y los ven, entonces Pero yo creo ahora que es es como una importante, reconducción. yo creo que es importante, Daniela, que lo que muestra ahí, de las 5, 4 se están cumpliendo. Sí, O sea, los militares están hoy día. Y también es importante reforzar la institucionalidad. Yo en eso creo que tenemos que ser todos súper responsables, porque si tú recibes un reporte del ejército de lo que está ocurriendo en frontera, a un año de la ley de infraestructura crítica, ellos nos dan cuenta de 15.000 impedimentos de paso. Si yo cuestiono eso y digo, igual siguen pasando, sin saber un poco cuál es la realidad de la frontera nuestra, que es muy móvil, lo que estoy diciendo es, militares me están mintiendo. Pero por otro lado estoy diciendo, los necesito en la calle. Pero entonces, ¿le creemos lo que están entregando ellos 24/7 hoy día o sea, no le por creemos? supuesto. Porque también es importante reforzar lo que se va haciendo. Entonces tenemos 15.000 impedimentos. Están los militares en la frontera, por supuesto están en Sí. trabajo, en una frontera más tremendamente compleja como la de Arica, No, Arica Perinacota. Están en los impidiendo el contrabando en frontera, por supuesto. 1.000 toneladas de contrabando el año pasado. así es. En casi 6 meses, desde Bolivia hacia acá. A algunos no les importará, pero como país nos tiene que importar de frutas y verduras. Al La Valle mosca le y la interesa fruta, mucho. la mosca y la Cayó fruta, bastante, exactamente, la mosca y la afectó fruta completamente a todo está el hoy día en país del Rancagua sur. de nuevo. Ujú. Entonces, eso está sucediendo. Detener a las personas en las calles cometiendo delitos no lo están haciendo, pero fíjate tú que hasta esta fecha militares llevan 50.000 controles de identidad en el rango que le permite la ley de infraestructura crítica en función de lo que es frontera y sus carreteras aledañas. 50.000 controles de identidad. No es poco lo que están haciendo en virtud de aquellas facultades. Y cuidar la infraestructura crítica del país, bueno, eso es lo que están haciendo. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que tener súper claro lo que está sucediendo y lo que puede o no suceder. Yo me tomo del ejemplo Claro. que decía Néstor recién. Hubo un problema en las cárceles y no metimos carabineros a la cárcel. Porque sabemos que nuestra institucionalidad está definida en cuanto a funciones. Algunos nos piden que la PDI esté haciendo patrullaje. La policía de investigación es policía de investigaciones. Sí. Carabineros es carabineros que está desde el orden público. Los militares están desde el orden y resguardo de la seguridad del país desde el punto de vista externo especialmente. Y también en ese sentido lo que ocurre por gendarmería tiene que ver con los recintos penitenciarios. Entonces yo más que crear institucionalidad nueva prefiero que hablemos del reforzamiento de la misma. Por eso Algunos la incluso... encuesta decía de la ayuda de las Fuerzas Armadas en esta función. Eso está pasando. Y eso es lo que está, esa es la opinión de la gente, eso es lo que están diciendo. Ahora, que esté pasando o no esté pasando, efectivamente, tal como dices tú, Ricardo, se están cumpliendo 4 de las 5 opciones que ahí se daban en la encuesta. Eso está ocurriendo. Mira, fíjate tú que en Cerro Chuño, que Vamos a- estaba muy abandonado, solo para dar el Sí. dato de la eficiencia de la PDI, Ujú, que estaba abandonado, era una cuestión de decidir que entrábamos o no entrábamos. claro. Y nosotros en agosto del 2022 decidimos que entrábamos. Y se entró. 50 detenidos, cuerpos enterrados, Sí. droga, armas, ¿cierto? Y toda una situación que estaba encubierta, en donde el Estado no había decidido no entrar ahí, lo decidió no entrar.
Entonces, ¿está la institucionalidad capacitada para poder hacerse cargo? Hoy día de esos 50, al menos 47 van a juicio. Entonces estamos esperando hoy día que los jueces además hagan la última parte de esto que corresponde. Entonces, claro, el impacto del delito, por supuesto que sí, pues hay que pelearlo. ¿Y cómo se pelea con un Estado de Derecho? ¿Funcionaron las instituciones? Sí, pues. La Policía de Investigaciones fue donde tenía que ir, investigó, la Fiscalía hizo lo que tenía que hacer, lo puso a disposición de los tribunales, acusó, ahora a los tribunales le corresponde conocer el juicio y condenar. Ese es el proceso que nos hemos dado. ¿Cuántas personas de ese tren de Aragua que estaba acá? 50. Entonces 50 personas y 11 de esas van por cadenas perpetuas, o sea, 40 años de cárcel. Entonces, de nuevo, yo sé que tenemos una situación que tenemos que seguir avanzando porque el Estado no estaba preparado para esto. No hablábamos de crimen organizado antes. Nunca. Entonces hablábamos de delitos de manera separada. De narcotráfico hablábamos de amenaza, hablábamos de homicidio. Entonces, parece que había como un complejo del país, y esto no es de hoy día. O sea, esta es una cuestión, yo trabajé harto años en la Defensoría y nosotros sabíamos lo que había alrededor nuestro en delitos segmentados. Pero cuando tú le pones el nombre, como lo hicimos en esta pasada, y creamos el Consejo de Crimen Organizado, tú te das cuenta que el homicidio se produjo por territorialidad de droga. Entonces, tenemos homicidio, tenemos droga. Se hizo a propósito de las amenazas y la extorsión. Se hace en función de la trata de personas. Entonces, ese conjunto se llama crimen organizado. Si tú lo tratas de manera separada, te vas a encontrar solo con homicidio, solo con narcotráfico, solo con amenazas. Si lo tratas en conjunto, te vas a dar cuenta que efectivamente teníamos un fenómeno en nuestro país que no permitía que la institucionalidad le hiciera frente de verdad. No habían herramientas tecnológicas, no habían fiscales. Bueno, vamos a seguir Entonces, después con las encuestas porque ahí se mete un poquitito lo que es tribunales y la fiscalía. Vamos a los auspiciadores y seguimos con el programa. Ya estamos de regreso aquí en Entre Ovejas, como les decía, conversando de militares a la calle, sí o no. Estamos con el delegado presidencial, estamos con Giovanna, presidente de la Junta Vecinal, Raico, Apicultor. agricultor aficionado, y con Néstor Pinto, oficial mayor de Gendarmería en Retiro. Hablando de este tema de la delincuencia, estábamos viendo unas encuestas ahí de la percepción que tenía la gente si querían o no querían a nuestros militares en la calle. Y la mayoría dice que sí, tal como lo hizo presente el delegado presidencial. De estas 5 preguntas, 4 se están llevando a cabo. La pregunta es, ¿está dando realmente el resultado que la gente espera? Muchas veces las personas quieren una respuesta inmediata. De acuerdo a las estadísticas, ha ido funcionando. Tenemos otra encuesta que dice, ¿considera usted que los militares deben poder actuar solos o exclusivamente en coordinación con carabineros? La mayoría, que es de un 70%, dice que deberían actuar solo en coordinación con carabineros. El 25% dice que deberían poder actuar solos. Y el 4,1% dice que no sabe. O sea, también tienen la confusión más o menos de cómo debieran actuar los militares que salen a la calle para pelear contra la delincuencia y esto que nos está afectando tanto. Nos vamos a otra. Y esta principalmente habla de lo que hablábamos de la delincuencia y de cuál sería el motivo de esta delincuencia. Lo primero dice tribunales y fiscalía que no funciona. El 53% dice que efectivamente es porque no funciona ni la fiscalía ni los tribunales de justicia. Otro que es por la inmigración, que es un 52%, que es lo que está afectando. Y lo otro es porque carabineros y las policías tampoco están funcionando como corresponden, que operan que un 42%, esa es la causa. Vamos a ver si están así. Y por último, tenemos la siguiente cuenta, que habla de los que están de acuerdo o en desacuerdo con las medidas que se podrían tomar para enfrentar a esta delincuencia. Y un 85% que dice que hay que establecer algunas zanjas de contrabando. Se están sacando para limitar el contrabando. Otros sacar a los militares a la ciudad que estén ahí, que quieren un 80%. Y lo otro que hay otra forma de pelearlos a través de las zanjas para evitar la inmigración. Esas son las encuestas que tenemos estas KBM de enero de este año. Y la percepción de la ciudadanía, como les decíamos, sigue siendo con que los militares salgan a la calle. Ahora el tema es y la pregunta, ¿qué es lo que está causando este nivel de delincuencia tan agresivo
qué es lo que tenemos, en qué fallamos como país. Porque ya el delegado presidencial ya Ricardo dijo que es porque el país no estaba preparado. Esto es algo que venimos viendo hace bastante tiempo atrás. Se han escuchado en las últimas declaraciones de gobierno de que esto viene arrastrándose del gobierno de Piñera, que es porque abrió las puertas a la delincuencia, donde tenemos ahí una respuesta que dice, bueno, de acuerdo, a lo mejor puede ser eso, pero nosotros propusimos que se aprobaran estas leyes y estas leyes, por ejemplo, ley antibarricada, ley antimigración, o sea, la que regulaba la migración, que no podía ser a todo evento y todo, y justamente los que gobiernan ahora fueron los que votaron en contra de todos esos proyectos. Entonces se siguen tirando la pelota de cuál sería esta causa. Giovanna, como mujer, como dirigente, ¿cuál crees tú que es la razón principal del aumento de la violencia en nuestro país y sobre todo del nivel de agresividad que tenemos, que ya estamos hablando de crimen organizado que antes justamente no se conocía? Yo pienso que es una mezcla de todo. Primero, el país no estaba preparado para recibir tanto inmigrante. Y dentro de la inmigración llegó gente buena y también gente mala. Este país no estaba listo para eso. Segundo, las leyes son demasiado permisivas. Yo digo, ¿por qué un delincuente tiene derecho a un abogado? Si es delincuente, él decidió ser delincuente, el Estado le tiene que poner un abogado. Sin embargo, las víctimas tienen que pagar un abogado. Y más encima las víctimas tienen que pagarle a ese delincuente, si una de las víctimas le asesinaron a un familiar, con los impuestos y con todo, tienen que pagarle al delincuente su estadía en la cárcel. Entonces creo que hace falta penas más duras, más firmes. Realmente un castigo y una sanción. Si ya no hay un control, esto ya está descontrolado. Esto se descontroló. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución para frenar con esto? Porque se está hablando de tomar medidas y poner militares en la frontera. Pero resulta que aquí en el país ya tenemos un grupo de delincuentes, ya tenemos una población, ya esto se desató. ¿Cómo se controla en el país la delincuencia? ¿Qué se hace? Hay que hacer leyes más duras, hay que hacerlas. Hay que castigarlos, sancionarlos, no sé. Si los criminales son ellos, nosotros estamos encerrados, yo vivo acá en el valle. Y está lleno de portones. Estamos encerrados. Mira, a mi cuñado lo asaltaron hace como en junio. 2 veces. Lo mandaron a la posta, le quebraron la mandíbula, qué sé yo. Hace unos días atrás asaltaron a un vecino, se bajó de un taxi colectivo y cruzando la calle lo asaltaron entre 5 personas. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Aquí el responsable es usted, porque usted es el delegado y todos se van encima suyo. Lamentablemente, usted es el representante. Usted es parte del gobierno, usted representa al gobierno. Y usted ha dado soluciones. Yo he estado en 4 reuniones, muchas reuniones que se han hecho para ver el tema de seguridad, pero es que ya 1 año, 2 años y no hay una solución. Esto va de mal en peor. ¿Qué falta, Ricardo? No, son hartas cosas. Yo creo que nosotros tuvimos, por ejemplo, en algún momento varios asaltos en el sector de Azapa. Vehículos con personas, pusimos carabineros y fuimos buscando un poco las medidas. Y nos dimos cuenta que también tenía que ver con los datos de la gente que es agricultora, que hacía sus transferencias de carga en el agro. Ya. Que se hacen ahí mismo, con el dinero ahí mismo, sin ningún tipo de resguardo, el dato. Entonces llegaron un poco en esa fue como un poco la condición. Se desarmaron 2 bandas. La Fiscalía con la Policía de Investigación actuaron bien rápido y salieron 2 bandas, están detenidos y están enfrentando como corresponde. Eso sale una vez en el diario y después no sale nunca más. Entonces lamentablemente los vecinos no se enteran, pero eso ocurrió. O sea, eso dejó de pasar. Pero yo siento que efectivamente la legislación del Estado nuestro no es que sea blanda, sino que más bien tomaba porque un homicidio, ¿no? Un homicidio en Chile desde hace hartos años tiene una pena de 10 años y 1 día para arriba. Así, eso no es una pena blanda. Los beneficios en Chile no se aplican para delitos más de menor entidad, o sea, de mayor entidad, llámese homicidios, violaciones, etc. No hay beneficios. O sea, eso es falso. Lo que hay es, más bien, veamos cuáles son las normas que hoy día tenemos que actualizar. Y en este gobierno, en este periodo de 2 años, llevamos 52 leyes aprobadas. El gobierno que más se acerca en materia de seguridad por leyes aprobadas es el gobierno del presidente Lagos, con 32 leyes en 6 años. Y en 2 años llevamos 52. ¿Qué quiere decir eso? Gran parte de las que no se quisieron aprobar en el gobierno de Piñera. Como sea.
Da lo mismo, como sea. Hay alguien que gobierna y tiene que ser capaz de que en el Congreso De pasen, llegar al- en el Congreso pasen cosas. Yo en eso no responsabilizo a nadie, sino que más bien es cómo tú te enfrentas también al Parlamento. El Parlamento es independiente. Entonces, si hemos logrado sacar hoy día 52 leyes porque alguien hizo la conexión para que todos votaran a favor de aquello. Si alguien no lo hizo antes, bueno, también tiene que ver con cómo tú maniobras en el Congreso. Lo importante es que en materia de seguridad hay 52 leyes. Y dentro de esas leyes importantes tienen que ver también con la idea de cómo mejoramos, por ejemplo, la inteligencia en nuestro país. O sea, ¿qué tipo de inteligencia tenemos? O sea, ¿qué información vamos a recibir? ¿Cómo la estamos suministrando? ¿Cómo la estamos administrando además? Una de las leyes que a nosotros nos importaba mucho, que antes no era tema, la modificación del artículo de la usurpación. Cuando nosotros llegamos al gobierno, y lo digo porque tenía causa en este sentido, la usurpación era una falta. O sea, tomarse un terreno era una falta. Tomarse una casa era una falta. Y si uno lo hacía sin violencia, una falta aún menor. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con valles, cerros, en varios lugares, todos tomados. ¿Cómo enfrentamos eso si es una falta y Carabineros no podía concurrir porque la Fiscalía no le daba el paso, que no tenía otra sanción que no fuera una multa? ¿Cómo se modifica eso? La gente decía, bueno, pero ¿cómo no lo sacan? Bueno, no había facultad. ¿Cómo se arregla eso? Se modifica la ley. Y hoy día la ley tiene delitos, o sea, hoy día lo constituye un delito, el juez tiene facultades para devolver inmediatamente el terreno tomado al dueño, ya no tiene un plazo de 12 horas como era antes, hoy día se puede denunciar en cualquier momento. Entonces, se actualizó una normativa de algo que no nos importaba hace 5 años atrás porque no había un nivel de tomas hace 5 años atrás. Cuando viene la pandemia y tú empiezas a dar cuenta que mucha gente tomándose muchos terrenos, particulares todo lo que pasó en el humedal, o sea, vergonzoso. Debo decir que incluso alguien me llamó en algún momento por ahí en plena pandemia y me dijo, oye, estamos armando para cuidar que nadie se tome este lugar y somos solo gente de bien y somos solo chilenos. Esa fue la condición. Somos solo chilenos, gente de bien que quiere cuidar el humedal para que no se lo vengan a tomar otros y vamos a hacer además un proyecto que es para cuidar el medio ambiente. Entonces, pero era una toma. O sea, aunque sea un hospital contra el cáncer, era una toma. Entonces, ¿cómo sacabas tú a esos de ahí, a esas personas de ahí? No había legislación. Entonces hoy día yo creo que es importante en esto ponerse de acuerdo en que efectivamente, por ejemplo, Carabineros tenía más de la mitad de la flota de vehículos sin poder ser utilizada. Entonces, cuando la persona nos dice, oye, no hay patrullaje, no veo Carabineros, pues no tienen dónde andar. Entonces, nosotros entregamos el otro día 8 vehículos más de un total de casi 50 vehículos que hemos entregado en 2 años. Ya, pero además elevamos la categoría, yo estoy yendo solo a lo que nos piden las vecinas, los vecinos. La categoría de la subcomisaría de Chinchorro a comisaría. Comisaría, sí. Entonces, un anhelo que viene hace muchos años porque además, cuando era subcomisaría, yo me acuerdo cuando partió, yo vivía ahí mismo, 55.000, 60.000 personas. Hoy día casi 100.000 personas, pero además un avance grandote. Entonces hoy día tenemos comisaría. Pero lo que decía recién el Raico, que es súper importante aclararlo porque es una buena herramienta. Se elaboró este convenio con OS-14 de Carabineros, que es un carabinero dentro de la camioneta del municipio. Es decir, el municipio también tiene labores de resguardo de seguridad que lo hacía con sus fiscalizadores, pero sin facultades. Porque ¿qué hacía un fiscalizador cuando se bajaba en la esquina y se encontraba con un par de fumones? No tenía nada que hacer. Entonces hoy día va con Carabineros. ¿Cuál es la función de esa camioneta con ese carabinero? No es perseguir el robo con violencia, ni mucho menos. Es todas esas sensibilidades que generan sensación de inseguridad, ese carabinero las puede atender con esta camioneta, con estos funcionarios. Es decir, saquemos el ruco de la esquina, voy para allá, saco a la gente, están tomando ahí de la esquina, están drogándose en la esquina, se baja el carabinero, lo puede hacer. Son cuestiones que hacen que la persona diga, ¿sabes qué? No voy a pasar por ahí porque capaz que me asalten. Entonces, ¿tengo sensación de inseguridad producido por eso? Claro, porque probablemente nunca me hayan asaltado, no me hayan robado el auto, ni mucho. Pero me da miedo porque a lo mejor me van a asaltar en la esquina. Unos fumones. Entonces, este convenio lo que está haciendo es hacerse cargo justamente de aquello. Para el delito mayor, Las policías. tenemos las policías como corresponde. Pero más allá de eso, Néstor, por supuesto. Mire, ahí quiero intervenir, usted tocó el tema. Yo veo acá lo medular. Usted habló de las tomas, estos tipos en el río, en los rucos. Yo le puedo decir, yo vivo acá en Saucache, en mis vecinos, en esos grupos que yo no pesco mucho, pero le puedo decir ciertamente, porque yo paso por ahí, siempre vivo ahí cerquita del río, y hay quebrantados de condena que están viviendo en el ruco, y yo sé quiénes son y me saludan, pero yo no soy policía, y no tengo las facultades para detenerlo.
Hay gente que ha estado infinidad de veces preso, tienen prontuario y viven en Los Rucos. Yo los conozco, con nombre, apellido, apodo, todo, con su chapa completa. Entonces, en la calle, ayer yo bajo poco al centro por lo mismo, para evitar conflicto y problemas, y veo paseándose de a dos, marcando a la gente, a los delincuentes. Yo los conozco, por eso yo le digo, yo sé quiénes andan delinquiendo en el centro. Pero acá el asunto, y hoy día vemos cómo mutó la delincuencia en Chile y en Arica, yo le hablo en mi casa, Arica, cómo mutó con la importación de la delincuencia extranjera. Y nosotros tuvimos en algún momento, se pudo tomar el control, porque carabineros, militares, lo que sea, hacía control de identidad, pero es fácil ir a Tecnacentro y comprar una cédula de identidad, que todos sabemos, una licencia de conducir. Pero ¿por qué no generamos un control biométrico y que esa persona, cuando se le fuera a hacer nuevamente un control de identidad, ya sabíamos y lo teníamos identificado? ¿Por qué no se hizo? No sé si lo estarán haciendo. ¿Por qué en las cárceles no endurecemos las penas y que exista un castigo real? Si usted comete un delito, que yo se lo digo y no voy a hablar de un gobierno en específico, porque esto se dio en todos los gobiernos, que yo son 30 años, y le puedo decir, de hoy en día un gendarme ni siquiera puede hablar golpeado a un reo, porque los derechos humanos los protegen de una manera que están internos al interior del penal, y un tipo que mató a una persona, a un ciudadano honesto, fue asesinado, y el gendarme tiene que dejarse hasta escupir en la cara por un delincuente y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque las cámaras tienen la orden de ver el accionar del gendarme. Entonces, yo lo conozco a usted, que era defensor, y Gendarmería usted lo quiere mucho, porque usted fue siempre un abogado muy respetuoso del control. Cuando usted llega a la cárcel fue muy respetuoso de la institución, y yo se lo digo, y ese recuerdo tengo de usted. No todos los abogados eran así, pero usted era de aquellos que respetaba a la institución y a los gendarmes. Entonces, aprovecho de decirse lo que es un abogado bien estimado por los gendarmes. Entonces, pero acá tenemos que pensar de que el grado de psicopatía, de indolencia que tienen los delincuentes, nosotros debemos hacer una segregación real. Ustedes deben preguntarle a los que saben y conocen el pensamiento de un delincuente. Y no puede venir una persona, yo se lo digo, ocupando cargos de tanta importancia que es seguridad, y que es personas que jamás han trabajado en seguridad. Yo le digo, hay delincuentes que nunca más en su vida deberían pisar la calle, porque el grado de psicopatía es tremenda. Hay tipos como el psicópata Alto Hospicio, Cupertino Andaur, le puedo nombrar del caso Jones, del niñito de los años 80, que nunca más en su vida van así, pero hoy en día gozan de privilegios, yo se lo digo, en las cárceles, porque hoy día ellos debiesen estar en un lugar con un régimen diferente. Yo no le digo maltratarlos ni golpearlos, pero ellos cometieron delito, hicieron daño y deben ser castigados como corresponde, y esto en todo orden de cosas. También hay gente que no debiese estar presa, hay gente que cayó por desgracia al destino y que en realidad no son delincuentes, pero lamentablemente están pagando en un régimen que es generalizado, porque hoy día las cárceles ya no dan abasto, porque una cárcel en el gobierno de, que en paz descanse, Sebastián Piñera, vació la cárcel de Arica, quedamos como 1.600, yo me acuerdo, algo así, ya estamos sobre los 2.300 nuevamente en Arica. ¿Cómo la vació, Entonces, perdón? porque sacaron gente, indultaron personas, fueron derivadas a sus países de origen. Los que cumplían con ciertos requisitos fueron devueltos a un convenio que se hizo entre gobiernos, y se descongestionó la cárcel. Pero hoy día estamos hablando casi 500 reos más, y modificaron los números de la población penal, porque esta cárcel se supone que fue creada para 1.100 y tantos reos, y en el papel, en lo administrativo, le subimos la capacidad a 2.000 y tantos, pero lo cierto es que estas eran celdas individuales. Entonces yo le digo, a lo que apunto yo, de que también las herramientas deben, si vamos a pagar algo por un mecanismo donde nosotros tengamos el control de identidad, Gendarmería es una institución que tiene un registro pero espléndido de datos de los delincuentes, y yo le digo que a Gendarmería siempre yo peleé porque no lo invitaban al COE.
a la Comisión de Operaciones Especiales, ¿por qué no invitaba y siempre en el patio trasero Gendarmería? Y Gendarmería maneja una información espectacular de los delincuentes, pero Gendarmería no era considerado, y no sé, creo que hasta el día de hoy no es considerado. Está muy considerado. Pero yo le digo, el gendarme, la labor que hace, porque yo se lo digo porque sé que todavía tengo los nexos con mi ex colega, que aún trabajan 2 gendarmes cuidando a 200 reos en el día. Entonces yo le digo, y hoy día no, el migrante, el delincuente migrante es un asesino. El delincuente nacional no tiene esas características del delincuente extranjero, que eso asesina. Pero está aplicando. Pero Está que aplicando. es una... Buen alumno. Está Porque aprendiendo. el delincuente nacional es artista. Ellos podrían ganar el Oscar porque son detenidos por carabineros y hacen un show del pobrecito en las calles, que el carabinero lo está torturando, de que "Ay, me está quebrando el brazo, que me puso la rodilla en la cabeza", una infinidad de inventos. Pero el delincuente que llegó del exterior es otro tipo de delincuente. Y esos delincuentes, lo que pasó con ese juez que Urrutia, que está como dándole beneficios a los del Tren de Aragua, por ejemplo, de visita íntima, llamados telefónicos, es una cosa de lógica, o sea, un llamado telefónico significa, oye, ven a rescatarme, los gendarmes a tal hora hacen los cambioturnos, los gendarmes, porque el delincuente estudia al funcionario. O sea, teníamos ese tipo de... Perdón, sí, quería... Dale, sí. Teo. Disculpa, tengo 2 acotaciones que hacerte. La primera es por el tema biométrico. Yo no sé si sirve mucho instalarlo en el paso porque los inmigrantes entran por el costado. O sea, no te toca la puerta y sin permiso. No, pero cuando Ejército Estando acá. interviene Ya. y llama a Carabineros a la PDI para que tomen el procedimiento, porque así Eso se hace. Claro, Ahora se hace. pero el control se está haciendo control biométrico. Sí, sí. Eso es lo que debiese haberse hecho Sí. hace mucho. Pero Pero ellos- fíjate que además se incorpora ahora en Arica. Nosotros con un convenio con el gobierno regional, que debo decir también ha colaborado mucho en esto, compró un sistema para la PDI que es el sistema AVIS, que costó 6.400 millones de pesos. Una parte importante del presupuesto regional. No está en otra parte del país, lo estamos revisando para que se pueda extender. Y ese permite control dactilar, de voz, cara, huellas, y entra un sistema completo de cruces de información. Entonces, por eso yo digo, o sea, no teníamos eso. Entonces, cuando se debería hacer, sí, pues, pero ¿con qué herramientas estamos para poder combatir un fenómeno que llegó? Entonces, más allá de lamentarse, hay que coordinar. Entonces, a nosotros nos pasó, por ejemplo, con el tema del Consejo de Crimen Organizado. Lo mismo. Gendarmería hace, por ejemplo, el ingreso de las personas, hace un enrolamiento. Entra Juanita Pérez a ver a Pedrito Pérez a la cárcel. Está enrolada. Pero Gendarmería sabe quién es esa persona. Pues puede dar cualquier dirección. No Entonces, tienen identidad. Entonces, no, pero puede tener su cédula. Yo estoy Pero angustiado. sabe, se hacía el cruce, por ejemplo, de que Juanito Pérez, que iba a visitar a no sé quién, había sido condenado por tráfico, por ejemplo. No se hacía ese cruce. Lo importante era que Juanito Pérez se enrolaba y podía pasar a ver a otro Pedrito Pérez, que también era narcotraficante. No estábamos haciendo el cruce Ujú. de esa información. No sabía al final quién ingresaba. Lo importante ingresaba. era Nombre, solamente pero no el quién nombre. era. Entonces, Ya. en el Consejo de Crimen Organizado lo que nos permitió tener un montón de instituciones ahí cruzando antecedentes. Entonces hoy día Gendarmería conversa con el registro civil. Hoy día Impuestos Internos conversa con la Fiscalía, que en definitiva conversa con el SAC. Estamos hablando de contrabando, de un montón de cuestiones, lo que pasa en el Valle en términos de lo que es Sí. el lavado de activos. Todos conocíamos, me acuerdo cuando hablábamos, no quiero estigmatizar a nadie, pero me acuerdo las causas eran los tomates rellenos, ¿no? Sí, Se sí. hablaba mucho de eso porque se aprovechaban mucho de la carga para hacer tráfico de droga por algunas personas. Entonces, yo creo que si la institucionalidad no conversa, se cierra, como estaba funcionando acá en Chile, en nuestro estado, no se organiza. Y el crimen está organizado y además tiene plata. Entonces, tenemos que ser capaces de refrescar la relación, no solo de las policías, sino que de las instituciones, pero además la participación ahí es importante. Tú decías, yo conozco, yo he visto. Si hoy día no hay denuncias, por quien sea, y hay formas de hacer denuncias anónimas, las policías no tienen cómo saber. Pero Ricardo, ¿sabes qué? Cuando dice hacer denuncia, Anónimo. yo creo que tú le preguntas, aunque sea anónimo, que sea presencial, le preguntas a cualquier persona que haga una denuncia, muere el intento.
sea, yo conozco mucha gente que le han entrado a robar, a mí me entraron a robar. Fueron una cantidad de personas a mi casa, habían huellas que eran evidentes y nada. Nada. ¿Ah? A mí me pasó lo mismo. Nada. Entonces cuando uno dice, yo estoy feliz, digamos, lo que me estás contando, digamos, ese sistema de 6.000 y tantos millones de pesos, que sé yo, que va a poder detectar, digamos, una persona, porque hoy día decía el nombre y la persona tanto era tal persona. Pero hoy día la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Qué pasa si yo ando por la calle, soy un gallo del tren de Aragua, de gallego, lo que sea, y me detienen? Me hacen ese control Y y no hay si denuncia. efectivamente soy un gallo, un criminal, que sé yo, un sicario, lo que sea. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Se va del país o va a la cárcel? Sí, es que si hay. Lo que pasa es que, a ver, varias cuestiones se han ido actualizando también. Pues dentro de eso, el criterio Valencia que se habló del extranjero que no tenga la capacidad de individualizarse, pasado a control de detención, etcétera. Eso no estaba. Pero si está individualizado y hay un proceso de expulsión, habrá que expulsarlo. El problema está en que la normativa que teníamos, que era en el año 74, mala. O sea, Ya, pero mira, la cambiamos. Tenemos nueva normativa hoy día. es que Mala también. Sí, porque lo que fue en pasa- el camino hecha. Entonces, Lo tú que tienes pasa que es que- saber, Rico, tú tienes que saber cómo podemos actuar. Entonces, habrá que cambiar esto. Hay un par de proyectos que ya están buscando modificar el sistema de expulsiones. sí, mira, lo que pasa a mí, yo creo que hablar por mucha gente de la calle, oye, y dice, churra, tú acabas de hablar 52 proyectos. Oye, yo digo, qué rico, 52 proyectos, tenemos todo solucionado. Pero resulta No. que, claro, el tema de una cosa son las leyes, pues yo conozco muchísimas leyes que se han escrito, incluso decretos municipales, qué sé yo, que eran cosas para matarse la risa, cosas que la municipalidad debía haber hecho, y ahí están escritas en el papel, y todos se quedaron contentos porque fue una ley, un decreto, una ordenanza, lo que sea, y con eso, listo, dado de mano. Entonces, concretamente hoy día, si yo te pregunto y tiro sobre la mesa, uno ve El Salvador, ¿no? Bukele, que tenía los índices de criminalidad más grandes del mundo. Hoy día una taza de leche. ¿Qué se hizo? Estado de excepción, ¿cierto? Que todavía dura, los militares en la calle y actuando, digamos, como corresponde, ¿cierto? Viendo el tema del crimen organizado, deteniendo personas. Claro, pueden caer, obviamente, muchas personas que tal vez no tengan alguna relación directa con este crimen organizado, pero yo siempre lo he dicho, y se lo dijo una señora ¿cómo se llama? Bukele, que ella lo quería mucho, pero habían detenido a su hijo, ¿no? Y era inocente. Entonces le dijo, esto es como un cáncer. Oye, mueren células buenas y malas para poder llegar al objetivo final, que es curar la enfermedad. Entonces, hoy día, uno ve la televisión, y tú lo decías Que recién, puede ser tu hijo o el mío. claro, oye, y ves la televisión y dice, detuvieron a tal persona en un atraco, en un portonazo, antecedente, ¡buah! Antecedente, ¡buah! Entonces uno dice, churra, el costo de delinquir hoy día es bajísimo porque al final la gente lo sigue haciendo. Entonces uno tiene que decir, justamente como decía Giovanna de antes, el costo tiene que ser alto. Así como me buscaron amigos en el metro de La Chancleta, oye, Sí. yo sabía que se hacía una cagadita en la casa, bueno, me llegaba y yo la pensaba 2 veces. Entonces hoy día concretamente, yo no te echo la culpa a ti, porque obviamente tú eres el representante del presidente, pero yo iría a Santiago a cachetear al Boris y decir, oye, ponte los pantalones, güey. ¿Ves por qué? Porque al final de cuentas lo que nosotros damos es mano dura acá con respecto a la gente de bien, ¿sí? Para que se sienta tranquila en las calles, y eso va a traer consigo un sinnúmero de cosas, porque hoy día el comercio en el centro, Está tú vas, cerrando. 6 de la tarde, oye, No hay comercio. cerrado, hay un montón de propiedades que se están vendiendo, Ya, pero hablemos- arrendando. pero si quería Entonces, hablemos de ese tema porque espera. tiene otra arista. pero espérate, obviamente esto tiene mucha lista, pero al final, digamos, todo tiene que ver con una cosa, la seguridad, oye. Pero La seguridad. disculpa, aprovechando la intervención, mire, acá hay una responsabilidad que es de la casta política. Acá Obvio. esto es un tema netamente político, porque el ciudadano honesto, el que anda a pie, no tiene esa responsabilidad. Nosotros, los ciudadanos a pie, tenemos la responsabilidad de cumplir con las normas de convivencia en sociedad. Esa es la responsabilidad de nosotros, los que no participamos de la política. Pero acá el daño se ha generado por la zancadilla y los gallitos que se hacen los sectores políticos y no dejan avanzar a los que realmente queremos vivir en paz. Y eso es una realidad, nadie puede decir que no es así. Acá pónganse de acuerdo y ver el bien general, el bien de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque usted me dice, Gendarmería no era considerado en nada. Y hay una ley que se arrastraba, que era la modificación de la ley de inteligencia. La ANI, un servicio muerto, no estaba funcional y se gastaban millones y millones de pesos destinados a la ANI. ¿Y qué hizo la ANI?
Nada, estamos llenos de delincuentes. Bueno, ya estamos Entonces- claros de que mayor inteligencia no tenemos. No. Un secuestro del militar Entonces, venezolano con pero- intervenciones extranjeras, esa es una violación a la seguridad nacional Exacto. gravísima. Y esa es responsabilidad de los civiles, Que se supone de que las había personas que de a estar pie. protegido por el- No, eso es una responsabilidad de los políticos de ponerse de una vez por todas de acuerdo y dejar ese tema del adoctrinamiento de... Yo hablo a modo general, no voy a- El tema ideológico de lado. Pero es que- porque le están causando un daño hoy día. Disculpa, yo creo que eso no va a pasar en un sueño. Es una quimera lo que tú estás hablando. Es una quimera porque, Yo soy soñador. sí, es una quimera. Yo quisiera levantarme y decir, hoy día voy a ir a la playa, como lo hacías antes, a la Licera, al Laucho, con mi familia a tomar un té tranquilamente. Tú te bañabas el ariqueño, Neto, se bañaba a las 4 de la Sí. mañana, te amanecías en la playa y no pasaba nada. Y dejabas las cosas en la toalla y no pasaba No pasaba nada. Y ahora tú pasas por la playa, carpas, inmigrantes en las plazas. O sea, si eso no ha salido, esperas que los delincuentes salgan. Yo le pregunto, delegado, ¿por qué todavía Cerro Chuño sigue funcionando cuando eso tenía que haber sido demolido Hace tiempo. hace mucho tiempo? Eso es ilegal totalmente. Después que sacaron a la gente que estaba con el tema del plomo, llegaron los inmigrantes y se tomaron eso. O sea, primero fueron los mismos chilenos. Lo mismo chileno, pero ya no se hizo nada. Pero por último, el chileno ya, digamos que tiene el derecho a la toma ya. O sea, Digamos. es que era una Está mal hecho, es ilegal, pero tampoco la autoridad hizo nada. Porque eso tenía que haberse eliminado. Pero ahora resulta que ese es el foco de la Lo mal delincuencia. Todo ese sector es el foco de la delincuencia. Usted lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. O sea, se ha intervenido varias veces. Es que hay que Ahora, eliminarlo. Queremos eliminarlo, pero Eliminarlo. tenemos un problema también que hay que hacerse de cargo. O sea, ahí hay casi 4.000 personas viviendo. Y no son todos venezolanos, no son todos de Trinidad, y hay gente de distintas nacionalidades y hay aproximadamente casi 500 niños. Entonces también tenemos que entender, porque si uno piensa en cómo demolemos y sacamos, sabemos dónde va a llegar las personas, van a llegar a las calles, plazas, parques, etcétera. Entonces, yo no sé si alguien quiere convivir con esa realidad de nuevo. Probablemente no. Entonces, ¿cómo gestionamos el Cerro Chuño para poder erradicar a la gente de ahí? Y no estoy hablando de cómo a veces se dice, o sea, les van a dar casa, eso no va a pasar, eso no es así. ¿Y eso O sea, todo documentado? no, porque mira, por eso te digo, esto es De lo que tenemos que todo. hacer. Po. Es que esa es una primera parte de esta cuestión que hemos estado tratando de hacer, de ver quiénes están en Chile. Porque mucha gente, la frontera cerrada para nosotros fue lo peor que pudimos haber hecho. Y ya, vale, yo no quiero juzgar nada en esta cuestión. Yo creo porque- que lo peor que pudimos haber hecho es haber sacado las minas Yo pienso lo mismo y te lo- Bueno, pero- súper fuerte, te lo, pero eso es peor te que lo se hizo. comenté Bueno, pero antes es de que- comenzar. pero es que eso también- fue lo peor. Sí, pero es que mira, Yo estoy de acuerdo, cuando tú tratados formas parte, internacionales y todo eso. cuando tú Estoy formas de parte de acuerdo, sí, una está bien. comunidad internacional, tienes que hacer algunas cosas. Salgámonos. Pero yo que creo son- que es que- primero es está que la nosotros no soberanía somos- nacional y después caerle Pero es bien que al resto. nosotros, no, es que no es de caer bien, po. No, es de sí. si te puedo Salgámonos. vender, es que si te puedo vender o te puedo comprar. Claro. Entonces nosotros no somos un país que se sostenga por sí mismo. Entonces cuando hacemos tratados internacionales de comercio nos vemos obligados a varias cosas. El tema laboral nos obliga a nosotros a ajustarnos a estas reglas que son de corte internacional también. O sea, no es que queramos o no, sino que tiene que ver con eso. Ahora bien, ¿es una decisión bien, mal? No. Yo no lo sé. Yo solo sé que en algún momento cuando las fronteras se cerraron, se impidió el paso a gente que podía ingresar por un paso legal. Y proliferaron todas estas bandas de coyotes que te llevaban. Entonces, había mucha gente de Perú que quería pasar para Chile y que si estuviera la frontera abierta podían pasar. Y no lo hicimos y cerramos la frontera por un tema netamente de la pandemia, sí. Pero las consecuencias de eso es que se abrió todo un flanco de ingreso al país que no estuvo controlado. La gente pasó sin control. Entonces, ¿con qué nos encontramos ahora? Con un montón de migrantes en el país que no sabemos quiénes son. Pero delegado, no sé, yo Dígalo. le pregunto, mire, usted dijo... ¿Cómo lo digo? No, sí, hay hartas dudas. Quieto, Solo usted- tranquilo, usted me- tranquilo. usted me dijo- Ah, calma. Usted dijo algo recién, es que es re importante sacar algunos mitos. Usted dijo recién, nosotros les pagamos para estar en la cárcel. No, lo que nosotros pagamos como Estado es el poder encerrar a alguien. Entonces, el costo de un imputado privado de libertad es un gendarme que trabaja para tenerlo encerrado, alguien que... 800 lucas, 900 por eso es que está bien, es todo un sistema
Entonces, cuando tú divides todo ese precio que significa tener a un fiscal encerrando a alguien, a un juez juzgándolo, a un defensor defendiéndolo, a un gendarme encerrándolo, todo eso y tú lo divides, te da un precio. Entonces, por eso dicen, cuesta tanto un preso. Sí, pero es la decisión del Estado de encerrar a alguien. Sí, ok, pero ¿sabes qué? Por El ejemplo, premio mayor se lo lleva el delincuente. Pero O mira, sea, mira. él está con comida, él está en una camita, él está cómodo, tiene celular. Oye, no se pueden tener así, pero tecnología full, mejor No, que pero lo que puede nosotros tener. tenemos- Pero qué pasaría, pero qué pasaría, Salvador, yo digo, tienen cuánto comunicación. cuánto se ahorraría el Estado, porque Estados Unidos no tuvo ningún problema de construir una cárcel donde está hoy en día los reos más peligrosos de Estados Unidos, Chapo Guzmán, etcétera, donde ahí sí es cárcel y no hay tortura. Es una cárcel que tiene muchas cámaras, todo, no hay violación de derechos humanos, pero es una cárcel donde los tipos, ¿usted cree por qué han bajado los índices de criminológicos? ¿Por qué? Porque los tipos agarran miedo, porque saben a dónde van a llegar, saben que hay un régimen, por ejemplo, mire, Pero, perdón, siendo Estados Unidos tiene pena de no, muerte. El Salvador. no, pero yo lo Estados Unidos tiene pena mire, de muerte y las balaceras siguen estando a la orden del día. Chile si también hay pena seremos de muerte. las cárceles de alta, Sí. Sí, está. en Chile se crearon las cárceles de alta seguridad Sí. con Juicio militar, pero con, existe. con la visita con vidrio, Juicio con militar, locutorio. pero existe. Con locutorio, y se llamaba unidad de alta seguridad, No, no y como se eliminó el locutorio. Sí, estamos de acuerdo. Se eliminó el locutorio. Entonces, si estamos sacando, después en un gobierno X, y me acuerdo que con la gran sorpresa, que a las 4 de la tarde a los reos había que darle una colación, una galleta, un jugo y una bebida, y niños en campamentos que no tienen qué comer. Entonces, yo me pregunto, Esas son las prioridades. exactamente, entonces yo Yo digo, escucho y aquí eso para mí, esto. a mí me molestaba como funcionario de gendarmería, porque decía, este tipo es un asesino, este tipo mató a una persona, no quiero decidió nombrar ser así. casos puntuales porque esto lo ven personas y puedo herir a alguien, pero vi casos muy crudos y que el tipo exigía la colación. Ya exigía que le dieran su colación, a veces jugo de litro, bebida de litro con galleta. Por favor, ¿de qué Es que castigo yo te estamos escuché hablando? dos veces a ti decir, hace un rato atrás, tú dijiste, te tengo dos acotaciones, y la primera era por el asunto de la tecnología que se está usando, y la segunda es que tú dijiste, dos veces has dicho que no es tortura, no es maltrato, no es abuso, no se están pasando a llevar los derechos humanos. ¿Por qué tú no podrías pasar a llevar los derechos humanos de un delincuente si él vulnera los derechos de las personas honestas? ¿Sabe por qué no me refiero y hago mención del derecho humano? Sé que no estás a favor de ello. Porque yo no Solo estoy te a favor del comento. derecho humano, yo estoy a favor del derecho humano de nosotros. Nosotros los que respetamos las normas, Es la la mentalidad, ley. ¿te das Pero cuenta? sí, ¿sabe por qué lo digo? Porque uno queda marcado como gendarme. Uno queda marcado porque digo, yo trabajo asustado porque a mí me están mirando mi proceder. ¿Por qué? Porque si yo cometo un error de palabras, hasta de palabras, se me van a dejar caer los derechos humanos y me van a poner una demanda en los tribunales Bueno, por violarle los derechos eso- humanos a eso un mismo delincuente. pasa. Hablar de derechos humanos, la Eso- gran piedra en el zapato. Es para que Eso los mismo por eso pasa. le digo, salgámonos, ¿no? Oye, Salgámonos. eso mismo pasa, digamos, con el tema de los militares en las calles, porque al final el militar, yo le contaba que una chica que esposa de un militar, me decía, no, ojalá que no salgan. ¿Por qué? Porque cuando salen, la sufren, porque están expuestos a que puedan acusar de cualquier cosa. Exacto. Bueno, Pero es lo que se pero, pone Carabineros pero, cada vez que pero hay sale a de la todo, calle. pero mira, yo te digo, lo que tú acabas de decir me parece fantástico. Yo tenía una idea en la casa, yo si fuera el dueño de este país diría, ¿sabes qué? Hagamos dos tipos de cárceles. Y entonces olvídate de la municipalidad. y Uno- tienes uno- Ah, uno- estás como los dos mira, tipos de leyes, preguntar, espera, o sea espera. que tú no puedes castigar a los... No, mira. Mira, No lo que te yo molestes. entiendo que una persona pueda cometer un error. ¿ah? Un error que no haya atentado contra las libertades o la... o Perdón, el- cortito, ahí yo hice mención de la diferenciación de que hay personas privadas de libertad Sí. que no son Que son delincuentes inocentes. habituales Correcto, a y eso que me cometieron un A error. eso me refiero. Entonces esas personas sí tienen, digamos, todas las posibilidades de poder reinsertarse y hacer otra cosa para poder ver el error que cometieron, darse cuenta y encauzar su vida. Pero, Raico, Pero hay personas que son reos ya que, oye, tiene un historial que a mí me impresiona cuando lo veo en la tele. Yo sé que haría dos tipos de cárcel. Una cárcel, digamos, donde, así tipo El Salvador, donde ellos duermen, digamos, sobre una losa, que no tienen colchón y que no tienen visita, no tienen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen que pagar. Oye,
Porque ya definitivamente si yo esa persona, digamos, dice, con buena conducta, qué sé yo, no sé si existirá esa cuestión o no, lo saco a la calle de nuevo, pues yo no me explico cómo una persona que tenga, no sé, 20, 30 delitos, Condena. todavía siga en la calle. Pero dando estamos vueltas. hablando, lo que Entonces, por estamos eso digo, hablando- perdona, y con esto termino. Sí, sí. Dos tipos de calle, cosas que yo a la gente que hoy día sí cometí un error, lo lleve para allá a mirar, ¿cierto? Lo que le espera si es que sigue por ese camino. Porque así tú te das cuenta y dices que, pucha, mira, aquí esta cuestión realmente no es jauja, no tengo ni siquiera colchón, no tengo visita, no tengo nada. Oye, mejor me enrielo. Eso es lo que pienso yo. Pero el tema que estamos tocando aquí, estamos hablando del delincuente, del asesino, del criminal, estamos hablando de estas mafias, no estamos hablando del criminal común y corriente, si de eso las cárceles están llenas. Pero la población, la ciudad está llena de estos delincuentes sueltos. No, es que Nosotros es importante, disculpa, hacer la mención ahí de que, porque hay gente que va a ver el programa, o está viendo el programa, y es como cuando llega una persona a visitar a una persona privada de libertad, yo no puedo generalizar que toda la visita es delincuente, porque hay personas No, por que eso son te estoy gente muy diciendo. honesta, que va a ver a su familiar que le sale una ovejita negra o el tipo está injustamente encarcelado. Pero sí bien dice usted de que hay, por eso yo hablaba de los tipos que tienen niveles de psicopatía elevados, que no son un cáncer terminal, esos deben estar en un lugar especial y por favor no metamos los famosos derechos humanos para que paguen sus condenas y todo aquello que digan, a mí me decían, gendarme, ¿cuánto gana usted judicial? Y uno en la conversación del día decía, no, yo gano 600.000 pesos, eso me lo hago en un día, Toma. me lo hago y usted ¿Y está quién- todo un mes acá. Con el tema, lo mismo que conversaba Geo, vamos a ir a ver unos videos porque la pregunta principal es, ¿sacamos los militares para luchar contra esta delincuencia Sí, no o estamos desviando. ¿Va a ser una de las medidas que tenemos o no? Veamos qué tenemos en video. Vamos, producción. Les quiero hoy hablar a todos los miembros de las fuerzas federales, a la policía de Santa Fe. Queremos trabajar de manera total y absolutamente coordinada. Queremos hacerlo de manera urgente y decirle a todos ustedes que van a estar protegidos en su tarea. Los vamos a cuidar porque creemos que cuidando a las fuerzas de seguridad también cuidamos a la ciudadanía. Y decirle a los rosarinos que llegó la orden del presidente de la Nación de llevar adelante esta tarea. Está encuadrada nada más ni nada menos que en la ley y en nuestra Constitución. Por eso nuestro mensaje es concreto. El que las hace, las paga. En este video pudimos ver que la ministra de Defensa argentina ya le está dando todo el respaldo a sus Fuerzas Armadas para actuar contra la delincuencia. El que la hace, la paga, cuentan con todo el respaldo del Estado, todo el respaldo de la ley y se van a hacer bien las cosas. ¿Eso va a poder hacerse acá? Vamos a darle otra vuelta, seguimos con el otro video. ¿Apoyás? ¿Apoyas esto o no apoyas esto? ¿Ah? Esto también habla del actor de las policías y de gendarmería, en este caso sería en Chile. ¿Y eso sería necesario hacer en la cárcel? ¿Sería necesario a lo mejor locales, ¿no? efectuarlo? Mire, gracias a Dios, yo creo que las cárceles en Chile están controladas. Yo tengo esa tranquilidad que aún en Chile el control lo tiene gendarmería. ¿Pero pueden usar los celulares dentro de las cárceles? No, ¿No o hay sea, celulares fondeados? celulares Si ingresan. la causa la conoce el juego Urrutia, sí. Sí, Sí, los celulares ingresan, juego. pero a la vez hay teléfonos públicos al interior de la cárcel. O sea, hoy día un celular es más utilizado para el crimen organizado, la estafa, etcétera. Pero yo le digo, hoy día las cárceles, la ciudadanía está tranquila porque hoy día Gendarmería aún tiene el control de la cárcel y no porque yo haya sido. Pero acá en funcionario. Arica. No, a nivel nacional. ¿Pero qué pasa con los peloteros, por ejemplo? Es que es un problema de la muralla hacia afuera.
es Carabinero y PDI, ellos son los encargados de la seguridad. Ahí, en las ahí hay calles. un tema también. Porque Pero- Pero más alta, po. Pero Pero ya más No, pero es que es importante lo que dice Néstor. O sea, Sí. Sí. yo te digo, o sea, de verdad, tenemos una cuestión que hay que mejorar porque hay que transformarla, sí, por supuesto. Pero creo que tenemos una institucionalidad fuerte. Yo creo que hay que dar más herramientas para otro tipo de situaciones, sí. Pero eso que tenemos ahí en Argentina, nosotros en el sistema carcelario no lo tenemos. O sea, Gendarmería tiene el control. Y lo ha tenido siempre. Sí. Entonces yo creo que ese también es parte del orgullo de un Estado de Derecho que tenemos. O sea, no sé, yo lo desconozco. ¿Qué tipo de delincuente teníamos antes? Bueno, el delincuente con el que vivíamos socialmente. ¿Y era importante hacerse cargo de ese delincuente hace 10 años atrás? Sí, porque nos causaba temor. Hoy día tenemos otro delincuente que nos causa temor también, por suerte. O sea, cada vez se fue sancionando de acuerdo a lo que socialmente fuimos entendiendo como lo que era peligroso para nosotros. Entonces, hoy día nos tenemos que hacer cargo de otro tipo de delitos, sí. Hay que generar otras condiciones, por supuesto. Yo tengo la sensación que probablemente en algún momento se dejó que se utilizaran celulares porque ¿cuántos juicios tuvimos nosotros de tráfico en donde Se gestionaba yo digo esto. como defensor, en donde estaba claramente que desde ahí se estaba gestionando, pero esto estaba pintado? O sea, a lo mejor era una herramienta de investigación, quién sabe, no lo sé, y a lo mejor servía mucho justamente para captar lo que estaba pasando. Entonces a lo mejor era una herramienta, yo no me atrevería a decirlo, pero me tocó muchos juicios en donde las llamadas telefónicas desde la cárcel terminaban desbaratando delitos que se cometían afuera. Entonces a lo mejor alguien dijo, bueno, es una buena herramienta de inteligencia para poder hacerse cargo de lo que pasa afuera. Entonces, hoy día a lo mejor el mal menor que significaba antes está mal, por eso que también dentro de la planificación está bloquear todas las señales de celular hoy día en las cárceles. Eso va a ser así. Pero insisto, yo creo que me quedo con lo que dicen, que nosotros no nos podemos comparar con otros países en el tema del sistema carcelario, por ejemplo. O sea, eso siempre ha estado bajo el control de... La preocupación es para dónde vamos, porque en el fondo, uno dice esta cuestión, yo veo que está empeorando y es la percepción que tiene la ciudadanía. Porque una amiga acá a la vuelta se despertó con una pistola en la cabeza. Acá los vecinos están colocando una reja. ¿Por qué? Porque ayer hubo un tour delictual acá en Azapa. Y para qué hablar de las poblaciones, hay un montón de casos, digamos, uno ve y que ya uno nadie se sorprende cuando le disparan a alguien. Entonces yo digo, ¿cómo cortamos eso de raíz? O sea, Se ha normalizado o sea, la situación. porque en el fondo, si uno viene y dice, ¿yo me siento seguro saliendo a la calle? No. Si voy a la playa, como decía Giovanna, yo voy a la playa, a las machas, muy tarde a caminar solo, no. ¿No? Voy a un negocio, ya me quedo ahí, después me subo al auto y me voy. Pero ir a caminar, que sé yo, como cuando uno toma, o caminar por la arena, como lo hacía antiguamente, eso no lo hace. Entonces, estamos perdiendo libertades. Y esas libertades, cuando yo digo, oye, pago los impuestos, yo el otro día le preguntaba a la Dani, oye, ¿puedo hacer una demanda contra el Estado porque yo estoy pagando impuestos? Y cuando yo pago por un servicio, si el servicio no es satisfactorio, lo puedo dejar. Y lo mismo podría decir como ciudadano, yo estoy pagando mis impuestos para que esta cuestión funcione y me protejan. Entonces, si el servicio es malo y no cumple con la función, ¿por qué no puedo dejar de pagar? No, esa cuestión es sagrado. Pero Cada vez más me que suben pagar más. un impuesto Pero y es que tener los un... tampoco están dirigidos, pues ese es el problema Más también. que pagar un... Fundamental la demanda. Sí. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero cuando te llega la cuestión de impuestos internos te sale todo lo que gastaron, entonces uno dice, gastaron tanto en esto, entonces Sí, pero no están dirigidos tampoco. ¿Sabe Si qué? estuvieran dirigidos, qué sé yo, el IVA se va a ocupar para esto, la renta se va a ocupar No para importa. esto, ahí dale, Ya. con tutti, porque efectivamente no se están cumpliendo, lo que gastando en ocurre, eso, específicamente. Eso te da el fundamento, o sea, estoy hablando jurídicamente. Ya no estoy diciendo que a lo mejor Pero hay mira, delincuentes y nunca se sabe, porque yo- también las decisiones de los tribunales... Pero más que son pagar un- solamente a mí me dijo un sentencias. abogado, me dijo no voy a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque esta cuestión lo va a ver un abogado y al final va a quedar en... Yo ¿Sabe? lo único que sé que si Está se trata de abogado. impuestos, la única parte que el contribuyente tiene posibilidad de ganar es en el Tribunal Tributario y Aduanero. Voy para allá. Tribunal ¿Sabes cuál es? tributario y aduanero. Escríbalo. Escríbalo. Y es verdad. No, y más que pagar impuestos para que tú vivas tranquilo y para que te defiendan y todo, hay un derecho, hay una constitución, hay una ley que no se está haciendo valer, que es la ley Ahí de está. vivir en un lugar tranquilo y seguro. Ahí Tienes está. el artículo 19. El artículo 19 te dice claramente Sí. que toda persona nace libre en igualdad, en dignidad, en derecho, pero no estamos iguales. Porque nosotros estamos encerrados, los delincuentes andan felices, nosotros vivimos con miedo, nuestra gente es la que están matando, la gente honesta. Y no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de asesinos y criminales.
Es que ahí el sistema donde está fallando, porque usted ve, por ejemplo, si lamentablemente los funcionarios uniformados no pueden dar opiniones. Ahí están, el mando es el que tiene que dar la cara de la imagen corporativa. Pero si usted hiciera una encuesta a dedo a los funcionarios, todos trabajan con temor a perder su pega o irse presos. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la gente? Porque Respaldo. el respaldo, porque no existe. Por eso cuando te dicen deben salir los militares, si usted le pregunta lo que te decía yo. al militar, el militar dice yo voy a dejar que pasen. Porque yo hoy día, y suena mediocre y triste decirlo, pero yo sé que hay muchos funcionarios de gendarmería que van a hacer el día a día porque no quieren verse envueltos en problemas. Y evitan. Cada uno de esos funcionarios son padres de familia. Exacto. tienen una casa Es su fuente de ingreso, es su pega. Entonces, dígame usted lo que. Lamentablemente hay ejemplos claros. Claro. Al estallido social tenemos indultados que tenían antecedentes penales y a la vez tenemos carabineros que sí, y militares que estando en un estado de excepción siguen estando procesados y algunos presos y con condena. Claro. Entonces, al final se ve en la práctica una O sea, cosa y otra en la... Indultas al delincuente, en la palabra. pero al detenido, al militar que está detenido, no tiene indulto, no tiene los mismos derechos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia si No, somos que- todos iguales? Yo creo que hay Tenemos dos preso cosas de primera y aquí segunda importantes. clase. Es Claro. importante tener claro que la institucionalidad castrense y de orden tiene una rigidez que tiene que ser. Sí. Yo estoy de acuerdo con que en la planificación de carabineros que hoy día vamos a ir a esa rotonda y vamos a hacer esto, la voz de mando es una. Tiene que ser así. Sí. para Que que si fuera de funcione. otra manera, seguramente tendríamos mucho, No, a lo mejor tiene- tendríamos una democracia interna dentro de la institucionalidad y no nos pondríamos de acuerdo. Es que yo creo que es mejor ir de otra manera y menos. O sea, No, de yo hecho, creo que para mejor mí- vayan solo los hombres y no las mujeres. Para mí esa jerarquía no solamente tiene que darse en las Fuerzas Armadas, para mí esa jerarquía se tiene que dar a nivel estatal completo. Completo. Haber respetado Completo. la carrera funcionaria, Seguramente. evitar las contratas o los honorarios metiendo gente a pitutar entre medio y no dejar que el funcionario de abajo fuera avanzando. ¿Qué minuto Porque hay? eso permitía que se mantuviera esta rigidez y este orden en la cadena de mando. Donde muchas veces tenemos funcionarios que pasan por encima del jefe. Sí, entonces, por eso Disculpa, yo creo disculpe, que- delegado, pero disculpe que lo interrumpa, pero haciendo acotación a lo que tú estás diciendo de que el pituto, pero si Bori dijo que no iba a haber pituto. Sí hay. Y eso no solamente el gobierno de Boric, son todos los Entonces, gobiernos. si falla la cabeza, si falla el principal, en este caso que es Bori, que es nuestro presidente, bueno, no es mi presidente, es su presidente. Es su Tampoco mío. presidente. Si falla él, ¿qué queda para nosotros? Para el ciudadano común, ¿hasta a dónde vamos a llegar? Porque mira, desde que partió esta conversación hemos hablado de todo, del delincuente, hemos floreado los delincuentes para arriba, los delincuentes acá y allá, y no hemos conseguido nada, y sé que no vamos a conseguir nada, porque no hay en este país alguien que tenga bien puestas sus Dilo, cosas, dilo. Cojones. bien puestos los cojones para decir esto se acabó. Tú sacas los militares a la calle, como la gente lo está pidiendo, y sácalos con todas las garantías que los militares tienen que tener. Si viene un delincuente y el delincuente te saca un arma, te va a tocar nomás, po. Es que Lo sería, elegiste, po. sería inmolarse. El que haga No, esto pasa se que- inmolaría. Es que le estoy diciendo yo, es un Venir al decir. respaldo. Esto es un decir, Tiene respaldo, no sí. puedes sacar a los militares a la calle sin las garantías, sin decirle. Hay una falta de preparación, sí, es que ellos están para otra cosa. Te iba a Es que lo que preguntar pasa es que cuando justamente tú- eso. pero no han habido ametralladoras en hechos delictuales en Chile. No, claro, pero, Entonces, pero eso ¿con qué se ataca? pero tiene que- ¿Con un revólver? No, pero tiene que con ser la bombitas de agua y de colores. No, es que también están armados. Si no, Es que, a ver, de por eso verdad. digo que cuando tú caricaturizas esto, No hay otra lo único, forma que de hacemos, decirlo. lo único que hacemos es debilitar el sistema. Yo entiendo la urgencia de la situación, claro que sí. Pero yo apuesto porque nosotros tenemos un Estado de Derecho que funciona y ha funcionado siempre. Y eso significa roles también. Y entonces dentro de la institucionalidad me parece que más que criticar el tema es fortalecerlo. ¿Y ¿Cómo fortalezco? Con infraestructura. O sea, este es el gobierno que más plata ha metido en carabineros de todos los gobiernos. Pero la Delegado, destruyeron, usted dice que- ellos pero- mismos. Dice que hay weón. una institución que funciona. Pero es que mira, la Delegado. No, pero mira. en este gobierno. Lo que pasa es que usted no Pero tiene que ir este contra gobierno las tampoco normas. lo ha mira. controlado. Pero mira, nosotros No va contra las normas Usted- porque usted- constitucionalmente No, existe pero- un estado de excepción. Sí, pero mira, Y hablemos, eso hablemos es, de po. militares en la calle. En plena pandemia los militares estuvieron en la calle. ¿Cuántos homicidios se cometieron en Arica? No sé. No lo sé.
Es que esa es la diferencia. Dígamelo, Se usted lo cometieron sabe. 24 homicidios en Arica, con 24. los militares en la calle. ¿En cuánto tiempo? En el tiempo que estuvieron. Sí, pero no estaban ¿Cuánto todos los tiempo? delincuentes que han entrado en ese Un tiempo año. ¿Y ahora. cuánto llevamos en Arica ahora? El año pasado tuvimos 23 homicidios. ¿El año pasado total? Sí, total. No. Y esos 23 homicidios, De los que se saben. porque Pero sí, Estoy encontrando cuerpo en Cerro Chuño. No, Pero sí hace- pero es sí que hace Dani, días Dani, aquí- yo me tengo que llevar por el dato por las como estadísticas, corresponde. lo tengo. No, si no es de estadística, es con el que nosotros hemos denunciado. O Por sea, eso, ¿no? si mañana aparece alguien en el Cerro Chuño, tendrá alguien que investigar cómo llegó esa persona. El otro día apareció una señora muerta en su casa. Y nos dijo, ay, la mató. La señora tiene una enfermedad de base gigante que le Muerte provocó natural. muerte natural. Pero lo que quedó en las redes es que apareció un cuerpo. Claro. El otro día apareció un cráneo. Oh, mira, Mario. Era un muerte cráneo. natural. No, era un cráneo, era un cráneo de alguien que seguramente lo tenía guardado de alguna momia extintor, no tengo idea. Era un cráneo, no era una cabeza. Pero para las redes quedó como que apareció una cabeza. ¿Y por qué no lo transparentan? No, pero es que a quién le interesa que lo O transparente. sea, Sí, porque la gente queda en la... Sí, es que a nadie le interesa que lo transparente. Mire, hubo, Sí, pero hubo 46 ahí lo que Si Sí, encuentras un cráneo, te No. queda dando vueltas y dice, en el colectivo queda, hay un cráneo, encontraron un cráneo, no sabes si es un Usted asimila cráneo, cabeza. una momia, es una cabeza. Usted asimila la cabeza. Sí, Entonces le va a asimila cortar la cabeza. a alguien. No, Claro. era un cráneo y que no tenía nada que Eso ver con pasa. esto. Entonces, hubo 46 homicidios el año 2022, que ha sido la vez que más homicidios han habido en Arica. Y la mayoría de ellos vinculados al crimen organizado. Se genera el plan de... Primero, se constituye el Consejo de Crimen Organizado y se genera el plan de calles sin violencia. ¿Cuál es el análisis posterior en donde se potencia Arica como una de las comunas que era necesario potenciar con mayor patrullaje, etcétera, y intervención de la policía de investigaciones? Resultado de eso, 23 homicidios el año siguiente. Bajamos. Y yo no digo que estemos orgullosos ni mucho menos, pero tenemos una institucionalidad que es capaz de hacer frente a esto hoy día. Sí, hay que potenciarla, por supuesto que sí. O sea, porque detrás de esos 23 homicidios menos hay un trabajo importante. Y no es un discurso, es porque hubo un despliegue mayor. Las policías fueron bastante más utilizadas. La fiscalía, cuando nosotros llegamos, tenía 4 funcionarios que se dedicaban a analizar lo que es la información de causas. Hoy día, en menos de 2 años, la fiscalía tiene 50 funcionarios. 50. ¿Qué ha traído aparejado eso? Mayor cantidad de despliegue en órdenes de detención. Tenemos muchas más órdenes de detención. ¿Qué nos generó algún problema en algún momento? Fue la cárcel Atocha. Entonces, cuando tú haces el trabajo de persecución, hay otros lados por los que el Estado va a crujir. Y crujió. Detuvimos mucha gente. Las defensorías estaban vueltos monos. Con todo el cariño que le tengo a la defensoría, pero no daban abasto. Las sesiones de control de detención que antes duraban 2 horas, 3 horas, hoy día eran las 9 de la noche y los defensores Sí. estaban ahí, siguiendo controlando gente. ¿Por qué? Porque salimos a buscar gente que estaba con órdenes de detención y había gente que necesitaba cumplir condenas y se fue a la cárcel. Y como hubo mayor persecución, seguimos manteniendo gente. Y de repente nos dicen a nosotros, tenemos un problema carcelario. El año pasado, el ministro de Justicia dice, tenemos un problema de cárceles, de cavidad de cárceles. ¿y cómo solucionar el además- problema? Que además tenemos otra situación. Hay cárceles concesionadas. Una situación que no es de hoy día. Y las cárceles concesionadas trabajan sobre la base de que el rebalse llega a las cárceles públicas. Que también así significa. Arica es una cárcel pública que toma el rebalse de Iquique. Entonces también por eso es otro número que hace que esta cuestión. Entonces, tú dices, ¿tenemos capacidad de seguir actuando fuertemente en eso? Sí, lo podemos hacer. Pero por otro lado va a reventar el sistema también. ¿Tenemos capacidad de perseguir a una banda como el Tren de Aragua en Arica? Sí. Está el tribunal capacitado para poder recibir como infraestructura, por ejemplo, a 45 tipos dentro de una... No hay una sala, por ejemplo, no hay una sala para recibir a 45 imputados, más sus abogados y sus defensores. Entonces, desde la Y hay que ver si hay jueces infraestructura, capacitados por eso también. digo, desde la infraestructura, desde la normativa, desde todo, el Estado quedó chico frente a un fenómeno que avanza rápido. Entonces, yo creo que también hay que ser como país teníamos un sistema X, quizás nos quedamos dormidos, quizás no fuimos capaces de actualizarnos, a lo mejor nos preocupó más el éxito económico que teníamos y no nos dimos cuenta que se estaba fraguando cuestiones Sí, en gran parte del norte grande. sí, pero Pero- mira, ¿Sabes? chiquitito, Mire, cortito, sí, mira. sí. Mira, es cierto, va a crujir por un lado si es que uno empieza a meter más gente a la cárcel. Pero bueno, tenemos la decisión, pues si es un tema de decisión, digamos, económica. En El Salvador se hizo una cárcel en un tiempo breve.
récord. ¿Ah? Y acá construir, ¿cuánto cuesta? O sea, Pero no importa lo que cueste, si al final de cuentas tú le preguntas a una persona, a un ciudadano cualquiera, y dice, oye, ¿usted estaría dispuesto a que el Estado invierta más plata para tener a todos tus compadres presos? Yo te aseguro que todo el mundo te dice que sí. Y ahí podemos empezar a sacar la grasita de otras cosas, digamos, que tal vez no sean Pero, prioritarias, así como decía Néstor, entre darle comida a un preso y darle un plato de comida a un niño que no tiene que comer, yo prefiero dárselo al niño. no, todos prefieren Entonces, lo mismo. Pero, entonces el tema es, pero hay que hacerlo. no, pero Mira, y en El pero es que Salvador, Raico- pero es que pero Raico- déjame terminar, mira, Faltan en El voluntades, Salvador se faltan hizo, voluntades. y funcionó. Entonces, ¿por qué diablo no podemos copiar lo que sí funciona? Si tú me dices que hoy día no tenemos capacidad carcelaria, oye, hagamos, no sé, un cercado y coloquemos militares por alrededor y tengámoslo ahí en carpa, por último. Pero ¿sabes qué? No podemos venir y decir, no podemos hacerlo todavía, entonces al final de cuentas yo sabía por ahí, y dime si es cierto o no, que hay muchas sentencias, digamos, que incluso digamos, la hacen rapidita, digamos, para no tener tanta población penal allá, porque no tenéis dónde meterlo. Entonces, el tema es, no. hoy día la ciudadanía lo que requiere son soluciones, y si las soluciones tienen que ser apretar un poco, digamos, a la gente que delinque, porque yo te digo, unas carpas y una especie de campo de refugiados bien custodiado por alrededor, ¿se puede hacer o no? Se puede hacer y rápido. Oye, disminuye Evitar una político, pampa, no sé. disminuye político, bájale cámbiale No sé, los pero el vehículos tema es a tomar los decisiones jueces a tiempo. No, ¿cachai? y ahí tienes dinero para No, construir no, pero es cárceles, que- no sé. No, pero es que... No, Devuelvan las plata a las no, pero fundaciones, no es sé. que yo digo otra cosa, o sea, Es que, mira, cuando nosotros llegamos al gobierno, trabajamos ese año con un presupuesto que se había aprobado el año pasado. Lo que le ¿Qué? pasa a todos los gobiernos. ¿Qué le pasa a todos los Sí. gobiernos? Entonces tú partes un año cojo, con el presupuesto anterior, ¿cachai? Que seguramente se desvía a distintas partes que no tienen que ver con tu programa. Entonces, recién llevamos un año con presupuesto. Entonces, cuando tú quieres gastar algo en alguna parte, tenemos una Contraloría súper firme, que te dice, no. Y tenemos una normativa súper firme que a ti te dice, no desvía recursos. Entonces, de nuevo, vamos a tomar esa decisión como país y decir, ahora son estas las prioridades y por lo tanto vamos a reevaluar este sistema presupuestario de cómo lo tenemos hasta hoy día, y entonces vamos a dejar de meter plata, por ejemplo, en, no sé, en programas sociales porque nos interesa más la seguridad. Vamos a dejar de meter porque los recursos son finitos, pues, se agotan, hay que tomar decisiones sí, para pero no me saqué el hacer ejemplo de programas sociales, por ejemplo, oye, vamos a ir al Parlamento y vamos a rebajar, digamos, las dietas Claro. parlamentarias o, digamos, los asesores que tiene, cosas que sí, efectivamente, Yo la no gente tengo no está. Se lee- Vamos a ir. Eliminemos Mira, las pensiones también- vitalicias de los Claro, expresidentes. eso es poco, Es más pero mira, fácil en el fondo, tocar mira, en el fondo, la mira, parte mira, social. déjame terminar, mira. Yo siempre saco el siguiente ejemplo. Imagínate, cuando tú eres representante de Boris, así que vamos a dejar que está Gabriel Boris ahí, está el Contralor, la Contralor Nacional, la ratificaron a todos, ¿no? O sea, todavía están en eso. Me encanta esa Contralor. Oye, y acá está, no sé, la Javiera Martínez está ahí en la de presupuesto, oye, y conversamos todas las personas que tienen que tomar decisión para que esta cuestión funcione. ¿Eh? Porque al final uno dice, no, tenemos una Contraloría súper fuerte, que bien que sea fuerte, oye, que no deja gastar, digamos, en lo que no esté presupuestado como corresponde. Pero acá hay situaciones que son de problema país. Sí. Yo creo que ninguna persona que vive en Chile puede desconocer de que hay un problema de delincuencia, hay un problema de inseguridad, hay un problema de narcotráfico fuerte que está entrando y cada día más están tomándose los territorios y finalmente esta cuestión va a caer en un descalabro que no lo vamos a poner como diablos parar. Entonces, si nosotros seguimos este ritmo que va a 20 kilómetros por hora y la delincuencia y todo el cuento va a 100 kilómetros por hora, definitivamente vamos a llegar a lo mismo que pasó en Argentina o en Ecuador, en otras partes donde ya la cuestión, el poder se lo tomó el narco, y cuando empiezan a meterse, empiezan a permear poder judicial, ejecutivo, autoridad y todo el cuento. Entonces, el tema hay que cortarlo ahora. Y el otro día escuchaba a una persona que decía, oye, quien no quiere derrogar la delincuencia, el narcotráfico en forma seria y con cojones, es porque algún tipo de vinculación tiene, ya sea con amigos, con parientes o con una vinculación, digamos, Pasa a ser personal. como cómplice de la Entonces, situación, pues. Y que yo digo eso, y perdona que te hable así, Ricardo, pero la verdad No, que no, soy sí. apasionado y no te estoy viendo como un delegado, te estoy viendo como una persona, como un ciudadano Como más, sí, pues. y quiero que te saque un poquito el discurso políticamente correcto, No, porque decir, ¿qué diablo hacemos? Pues, ¿cachai? que el problema- no es de discurso político. Es decir, a mí me gusta mucho que esta cuestión funcione educando, porque también es súper importante saber, o sea, qué autoridad puede hacer qué. Y en ese camino nos hemos perdido también. O
sea, a veces queremos que el senador esté barriendo la calle para decir que puta, el senador bueno con la región. No, pues el senador tiene que hacer leyes, no tiene que estar barriendo la calle ni pintando una plaza, ¿cachai? O sea, ¿Lo dices por y ahí en en esto, particular? no lo digo en general, pero me refiero, si nosotros hemos venido definiendo, como te digo, un presupuesto que tiene énfasis en algunas cosas, bueno, es hora que a lo mejor cambiemos y le pongamos énfasis en otro tanto. Ahora, eso es una ley y se aprueba por parlamentarios. Entonces, tienes que alinear un montón de personas que estén de acuerdo exactamente en lo mismo. Y ahí es donde hoy día tenemos... No todos van a estar de acuerdo en apoyar una X manera de legislar para esos efectos. Es que permítame, delegado, usted lo dijo y yo me voy a tomar de sus palabras. Yo me voy a retrotraer del inicio de los años 90 en lo que es la cárcel. Hasta que yo recuerdo el gobierno de don Patricio Aylwin, aún eran cárceles reales. De ahí para adelante, las nuevas generaciones de políticos que tenemos, hoy día es un botín tan preciado de muchos políticos que no tienen el perfil ni las competencias para estar instalados en generando leyes, haciendo la pega como tiene que ser. Ahí es donde tenemos un gran problema, porque esas personas empiezan, yo hoy veía en el canal de la Cámara de Diputados, a mí me da vergüenza, que yo no soy político, ver unas discusiones infértiles, y eso lo pagan todos los chilenos, como personas que están instaladas ahí con beneficio, con una serie, y uno dice, por Dios santo, esta persona, yo que estuve en la minera, un guardia ganaba 500.000 pesos, 550.000 pesos con 3, 4 hijos, y este gana millones, y por hablar tonteras, que el país lo están dañando día a día más. Si este problema es generacional, esas personas que hoy día se las dan de política y nos han robado con sus fundaciones, que más encima los tienen con arresto domiciliario, y esos son delincuentes reales que deberían estar en la cárcel. Los alcaldes, todo en Santiago. Deberían estar presos, como cualquier preso, porque yo sacaría y desahogaría la cárcel sacando a tipos que han cometido errores, los que nombraba, y meto a estos delincuentes que se han aprovechado de todo un país. Y ahí es cuando vamos a marcar un precedente nosotros. Paren la chacota, si este no es un botín de oro. El que quiere hacer servicio público, venga a hacer servicio público, pero no vengan a servirse, porque acá hay un grupo pero importante de gente que está, esto es, vamos pasando el bastón. Usted lo dijo, carrera funcionaria no existe, tenemos funcionarios con muchos años de servicio en los diferentes servicios públicos e instituciones que se los saltan, siguen pegados en su grado, con esa famosa figura honorario que es horrenda y ni siquiera debería existir. Que es una burla para los trabajadores, y cuánta gente con las competencias y la experiencia, porque en las tribus, ¿quiénes lideran las tribus? Los viejos, porque los viejos traen toda esa escuela de años. Entonces, en el sector público ocurre eso, que metemos al amiguito de él, el que levantó la bandera en la rotonda y estuvo ahí en la rotonda con su banderita. Amigo, le tengo que pagar, ahí tiene un puesto. Y es así, no es que yo no trato de ofender a nadie, solamente estoy diciendo lo que nosotros vemos. Pero ¿dónde quedan las competencias, el perfil del cargo y los sueldos que sean aterrizados? Porque ahí vamos a tener funcionarios públicos que vienen a servir a la comunidad, pero con los privilegios que hoy tienen. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces a mí me da vergüenza y cambio el canal. En la casa me ponen, ¿sabes qué? No, está re bien, el día estuvo muy bueno mi día, pero sácame, no quiero escuchar a ese mentiroso. Pero es cierto, si bajaran el sueldo, digamos, habría muy poco. Pero si es una vergüenza, yo le digo, usted ve cuánta gente que trasnocha, un mismo gendarme nuevo que está en la garita, Año Nuevo, en Navidad, cumpleaños, y está instalado, cuando estemos durmiendo nosotros más ratito, 3, 4 de la mañana, el gendarme está congelando arriba un muro evitando que se arranquen los reos, los 2.000 y tantos presos. Ahí hay un gendarmito que recién salió de escuela, debe ganar unos 500 y tantos mil pesos y está encerrado aproximadamente más de 25 días al mes, porque así se trabaja al inicio en gendarmería. Es un preso más. Entonces, ¿y por qué no le subimos el sueldo?
Porque Es la un preso corrupción... más y no está apoyado por nadie. Porque No. tú sales y tú mismo dices que a ti te dicen ahora estamos en la calle y nadie te protege. Exacto, yo quedo, hoy día ya Gendarmería dijo gracias por servirnos, ahí está, váyase, pero yo ahora tengo que batírmela solo, porque además si yo me defiendo en la calle tengo que andar con cuidado, porque si se me pasa la mano me voy a ir preso por agredir al pobrecito delincuente. Pero el presidente se va, el presidente que va dejando el cargo, se va y se va con cuánta plata a su favor. Va Hizo- protegido, va defendido, pero quien hace también una labor social o una labor como la tuya, que es cuidar criminales, nadie te va a proteger. Me falta la voluntad Fal- política. Falta la voluntad Bueno. política y no está. Y lo Sí, que que es quiero difícil contar. eso, ¿eh? Es difícil. Por eso Y está la esto- voluntad política. Me imagino que históricamente, ¿qué hacía un presidente después de la vida del presidente? Además, los presidentes tenían siempre 70 años, entonces nadie pensaba en Está dar bien, pero bájale la cuota, pues está bien. la Pero pensión, pero ¿tanta plata? pero hoy día, claro, los presidentes son más jóvenes y si alguien es presidente, ¿qué haces después? O sea, ¿Quién pero te sí- contrata? Para mí es un... Mira, yo no tengo nada contra la juventud. Yo le decía el otro día a mi hija, conversamos, decía, una persona para mí tiene que tener experiencia. Puede ser una, a muy breve edad o temprana edad tener mucha experiencia dependiendo, digamos, de la responsabilidad que haya tenido que asumir. Como persona, digamos, de mucha edad que no tenga mucha experiencia, pero la experiencia tiene que valorarse. Sin duda. Insisto en eso, porque yo siempre saco este ejemplo cuando hubo la segunda vuelta de Boris y Kade, dije, yo, eligiendo un empleado con competencia, yo jamás hubiera contratado a Boris para gerenciar mi empresa. Está en kinder, Boris, Entonces, todavía. y le preguntaba a gente, digamos, que votó por Boris y me decía lo mismo, no, en ese caso yo contrato al CAS porque es mi empresa. Pero para dirigir el país, Boris. Entonces, claro, la culpa de que hayan ese tipo de parlamentarios es al final culpa de los mismos electores. Oye, los electores tienen que votar adecuadamente, informándose bien y votando, no con Oye, porque es vamos amigo con la- mío, que sí o no, Claro, votando vamos por la con las experiencia que últimas tiene. imágenes y ya, y casi el término del programa, ustedes saben que aquí pasa volando para que cada invitado tenga su minuto entretenido de esto. comentarios. ¿Ah? Está entretenido. Es entretenido este programa, así que puedes venir las veces que quieras. Bienvenido. Es que de eso hablo se mucho, trata. entonces mejor no ando. No, Tiene que hablar, ¿no? No te preocupes. Pero Mira, también tiene que actuar. Gobernador de Arica, la presencia de militares tuvo un efecto disuasivo. Estas declaraciones las dio en el Libero en relación al tema de migración y delincuencia. Y declaraciones de Dani Matei que dice: los militares están entrenados para la guerra, no para las ciudades. Si llega a tener que disparar, ¿los van a defender o los van a acusar por violación de derechos humanos? Yo no le veo ninguna viabilidad por ahora. No hay un reglamento del uso de la fuerza. la RUF famosa. La famosa RUF, el reglamento del uso de la fuerza, que también últimamente ha causado polémicas, porque se hablaba de una De rangos, de un utilización. rango, de Sí. un uso de la fuerza diferenciado, donde después salió la ministra Toá a decir que no, que era un tema de comunicación. Tenemos otra imagen. Otra Gabriel, y que los milicos se devuelvan al cuartel. Y que los milicos se devuelvan al cuartel. Que le da la continuidad a esto. Cierto. Porque efectivamente dentro de la campaña del presidente Boric estaba de que no iban a salir los militares a Esos son ver el temas tema de ideológicos, delincuencia. ¿cachai? Y hablar un poco más de lo que era la ideología, más allá de ver una visión de Estado que al parecer la están teniendo. Vamos a la próxima imagen. La solicitud que traemos también desde el municipio de Maipú es solicitarle al gobierno la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna que tengan responsabilidades bien claras, bien acotadas, pero requerimos, ante la falta de dotación policial, tanto en Maipú como en otras comunas de la región metropolitana, y la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando, que el Estado pueda disponer de todas sus herramientas. Primero, la tendencia de lo que estábamos hablando dentro de la campaña del presidente Boric era este tema de que los militares no se consideraban, no iban a estar presentes ni nada de eso. Y después nos vemos que dentro de las medidas que ha ido tomando han sido justamente militares en la macrozona sur, militares acá, y llaman la atención especialmente por este alcalde de Maipú, que es justamente del partido del presidente. Por eso que le pregunto al principio del programa al delegado presidencial, ¿será viable ya ante la percepción de la ciudadanía, esta sensación que tienen de estar desprotegidos, de no poder vivir tranquilos, de no poder salir a la calle? Como mamá, en cierta medida, también una preocupación porque mi hijo sale con mi hijo menor, yo los dejo en la esquina para que se vayan al colegio en la mañana, donde están las calles que son una boca de lobos, porque las calles aquí en Arica, tenemos que reconocer, no tienen la luminaria que tienen que tener. De ahí nos vamos al minuto de Daniela.
que salgan y puedan ayudar un poco a este resguardo de la delincuencia, porque también cuando uno pregunta qué es lo que pasa, dicen es que falta dotación de carabineros, es que falta dotación de policías, es que no estamos con tanta gente. Y es verdad, esa es la realidad. Lamentablemente, la imagen es uno de los factores, porque recordemos también que durante el estallido social la imagen de Carabineros quedó en el suelo también por la gran campaña que se hizo en contra de ellos. Ah, pero no es el factor. Eso sí, no es el factor, pero influyó porque vinieron nuevas generaciones en que en realidad ya no les interesaba, no veía ni a Carabineros ni a las fuerzas. El respeto hacia ellos. O sea, te enseñaron a faltarle el respeto a la autoridad. A la autoridad en general se les faltó el respeto y ya no existe eso. ¿Qué piensas al respecto, Ricardo? O sea, ¿crees que en realidad el gobierno podría evaluar esa situación en esta zona norte? O sea, pienso primero que hay un alcalde que recibe una municipalidad en pelota, o sea, habían robado todo. Entonces, también me imagino que es difícil. Ocurre aquí en Arica cuando entregue no lo sé, ahí yo no me puedo pronunciar. Yo sobre esto hay una imputada ahí en esa municipalidad, entonces me imagino que tiene que ver con eso, cuántos recursos tendrán también para poder movilizar fuerzas de seguridad interna. Ahora, el cambiar o no el discurso, yo creo que siempre debiera ser la excepcionalidad, o sea, por eso está regulado en un estado de excepción la presencia de los militares en un país. Es un país que tiene que fortalecer la democracia, que tiene que fortalecer su Estado de Derecho, que tiene que fortalecer la convivencia. No puede ser un país que dependa de la fuerza, en este caso militar. Porque de lo contrario no tenemos capacidad de entendernos, o sea, vamos a regirnos solo por un Estado militar. Y si esa es una decisión, yo no sé, ahí habrá que buscar, quien quiera buscar candidatos de ese tipo, que está dentro de la democracia, también lo puede hacer. Y por lo tanto, no es inconsecuente el discurso del presidente cuando dice, en mi gobierno militar es a hacerle la labor que corresponda, porque es lo que corresponde, en un Estado de Derecho normal, eso es lo que corresponde. Si la situación hoy día genera una situación de excepción, por supuesto que hay que echar mano, o sea, es una herramienta constitucional que siempre ha estado ahí, y no hay que negarla, ya está. Nosotros lo que tenemos hoy día es una ley de infraestructura crítica que permite que el ejército tenga labores dentro de la frontera, y eso ha permitido, primero, controlar la migración. O sea, más allá de que se pase 1, 2, 3, no sé cuánto, esta no es la migración que teníamos antes. O sea, ahí hay un control. Segundo, ha permitido fortalecer especialmente la labor de Carabineros. Porque Carabineros es el encargado de la frontera de nuestro país. No es el ejército, son Carabineros. ¿Cuál era la infraestructura que tenía Carabineros en frontera en nuestra región histórica? Un par de cuarteles con Carabineros muy esforzados, tratando de hacer la pega desde lugares inhóspitos. Entonces hoy día hay que fortalecerlo eso, y se está justamente fortaleciendo desde la infraestructura Carabineros. Pero también hay que tener una mirada hoy día pues distinta, que es lo que hacemos en frontera con Carabineros. Alguien hablaba, me acuerdo, de una policía de frontera. Ya, pero cuando termine el fenómeno migratorio probablemente, ¿qué hacemos con esa policía de frontera? Entonces, ¿no será mejor fortalecer Carabineros desde el punto de vista fronterizo? Yo creo que sí. Porque cuando se termine el fenómeno migratorio, si alguna vez se termina, vamos a tener una policía que tú la puedas utilizar en otros espacios también. Entonces, yo la verdad es que creo personalmente que, como lo dijo el presidente también, yo creo que las Fuerzas Armadas hoy día no es un tema de respaldo, que se le ha dado siempre el respaldo a las Fuerzas Armadas como corresponde. El tema es, ¿están preparadas para esta función? Yo creo que no. No están preparadas para esta función. Y tuvimos muchos peros cuando dijimos ley de infraestructura crítica militares a la frontera. Muchos nos dijeron que tenían temor de lo que podía ocurrir ahí, porque efectivamente entendían que el ejército iba a responder también de una mala manera. Entonces, yo creo que tenemos una institución que es más moderna, que responde a las necesidades del país, y que probablemente hoy día nosotros tengamos una definición desde el punto de vista de la seguridad pública propiamente tal, que tiene que estar avalada desde la institucionalidad. Yo estoy de acuerdo que hay que mejorar la inteligencia, y ahí está el proyecto de ley que lleva mucho rato descansando en el Congreso. No es de este gobierno esa discusión de inteligencia. Tenemos que mejorar Carabineros, sí, pero no los vamos a sacar de un horno. Yo me acuerdo que en algún momento los Carabineros de 6 meses salían de su capacitación y les entregaban un arma, o sea, un chiquillo de 18 años con un revólver en la mano. Bueno, lo que se votó ayer en el Congreso. ¿Qué criterio podemos pedirle también a alguien que tiene un arma? Tú uses un arma en algún momento. O sea, ¿qué hace alguien de 18 años recién salido con un arma? Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos con lo que ocurre. Tuvimos una situación, un funcionario de la PDI que utilizó el arma, disparó y mató a su colega por la situación en la que se vio envuelto. Entonces, tenemos que resguardar eso. Esas cosas pasan.
La gente a veces se olvida que hay cuestiones que suceden que tenemos que ser súper cuidadosos. O sea, el uso del arma y el uso de la fuerza está monopolizada por el Estado y tiene que ser así. Ahora, ¿cómo nos armamos de nuevo ahora para combatir el crimen organizado? De una manera distinta. Y esa manera distinta se llama organización del Estado. Entonces, es importante lo que puede hacer aduana. ¿Qué está haciendo aduana para evitar la importación de armas, por ejemplo? ¿Cuánta capacidad tiene aduana de revisar cuántos containers en nuestro país? Revisan el 5%. O sea, ¿tiene infraestructura? Nosotros estamos volviendo ahora a Cuya. Un paso que se había dejado de controlar hace 15 años. Vamos a iniciar controles en Zapagüira. Nunca ha habido control en Zapagüira. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que efectivamente el contrabando no es solo de fruta en esta cuestión, fruta y verdura. Entonces hay alguien que está entrando y saliendo con contrabando. No tenemos mucha cooperación desde las fronteras vecinas tampoco. Entonces yo tengo la creencia firme de que en la medida que tú fortalezcas el Estado puedes dar respuesta. Ahora, ¿cuán rápido es eso? No es un proceso rápido. Este Estado que tenemos hoy día se demoró 30 años en armarse como se armó. Yo espero que no nos demoremos 30 años, por supuesto que no. Tenemos un fenómeno que tenemos que dar respuesta. Ahora, esas respuestas son los militares de la calle hoy día, así simplemente, yo creo que así como está predispuesto, no. Yo tengo la sensación de que un estado de excepción que puede ser evaluado bajo las circunstancias de un estado de excepción siempre es posible. Pero hoy día decir que los militares en la calle van a resolver este asunto porque es una cuestión de seguridad pública, yo creo que no están capacitados para hacerlo. A lo mejor si alguien que tiene la iniciativa de que tenemos que prepararlos para esos efectos, bueno, tendrá que haber una capacitación, tendrá que entenderse cómo se hace un control de identidad, cuándo, cómo, por qué, a quién, en qué lugar. Habrá que hacerlo. Pero hoy día, así a buena y primera, yo insisto, no es solo un tema de exposición de que alguien lo respalde o no lo respalde, de derechos humanos o no derechos humanos. Es un tema de preparación. ¿Para qué fue capacitado y entrenado el militar? No para esto. Entonces, ahí sí sería irresponsable ponerlo en la calle con un fusil en la mano si tiene una instrucción distinta a la que hoy día nosotros estamos esperando que tenga. Porque le estamos pidiendo además que distinga el bueno del malo. No tiene esa preparación. No tiene esa preparación. Bueno, sí, aclarar sí, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el delegado, pero para mí el delincuente es delincuente y el derecho humano para el delincuente, bajo mi punto de vista, no debe estar. El derecho humano es para el ciudadano respetuoso de las normas, a la gente trabajadora y honesta que quiere vivir tranquilo. Lo del ejército, yo no me gustaría exponer al militar porque es su fuente de ingreso para su familia, porque yo se lo voy a graficar bien corto. Al gendarme lo preparan para un motín. Cuando hay motines al interior de la cárcel, en todos los penales del país, motines que donde se tiene que enfrentar el gendarme a un grupo importante de privados de libertad que están armados, pero existe es un procedimiento especial que se realiza, más aún en estos tiempos que están los derechos humanos, porque si se le pasó la mano al gendarmito se queda preso por violar los derechos humanos. Entonces, imagínese usted un gendarme que lo pongan en la calle y que por tratar de resguardar la seguridad, tratar de hacer un bien, van a estar los ojos puestos de estos señores que hoy día para mí es una plata mal pagada para ese Instituto de Derechos Humanos, es un dinero mal gastado que deberíamos invertirlo en estos señores que andan con un tarrito en la calle durmiendo de pie, o el gordito que anda en la calle con su guatita al aire, a veces desnudo. Ocupemos esos dineros. ¿O en seguridad? O invirtamos en seguridad en la gente que requiere esos dineros. Pero derechos humanos para mí es plata perdida. Y lo vimos en la mutación que hubo de los años 90 hasta el día de hoy al interior de las cárceles, que hoy día a los reos no se les puede castigar. La única medida disciplinaria que se le puede aplicar a un privado de libertad es suspensión de visita. No hay ningún otro castigo. No existen más castigos para los privados de libertad por un tema de derechos humanos. Y los derechos humanos, los derechos humanos son responsables también de las muertes de casi la mayoría de los chilenos que han muerto en este país. Es gracias a los derechos humanos, porque defiendes al delincuente y no a la persona honesta. Es que lo que decía Reco acá, hay en la ideología, lamentablemente, hay gente. ¿Qué culpa tiene la gente que no estuvo para el año 73? Que yo nací justo ese año, era un bebé en ese año, y no tengo idea de lo que se vivió, lo sé por la historia,
Pero, ¿y qué culpa tienen las nuevas generaciones de estar viviendo la situación que estamos viviendo? ¿Y hasta cuándo? Claro, entonces lo que yo quiero hoy día, como bien dijo usted, es que mis hijos puedan andar en la calle tranquilos. Porque si a mí, y yo se lo digo honestamente, va a sonar brusco, todo lo que quiera, pero yo, ni Dios lo quiera, a un ser querido mío le pasa algo así, yo no voy a ir a llorar a Carabineros ni voy a ir a llorar a los tribunales. Yo no voy a, y si tienen que llevarme preso, ya estuve preso 30 años, así que no me va a hacer tantos daños, pero yo, se digo, yo exijo como ciudadano que mis derechos, y el Estado tiene que responder en entregarme seguridad. Ese es trabajo del Estado y queremos gente seria ocupando cargos públicos y que no estemos solamente para la foto. Y lo que menos queremos es fotos. Si yo quiero sacarme una foto con alguien, me voy a un concierto, algo, pero hagamos la pega. Si hay gente de verdad que son servidores públicos, los pocos, pero paremos. Ese es el gran problema que tenemos hoy día, es que se convirtió en un vicio, que tenemos a la gente menos indicada en los lugares tan importantes y estratégicos. Y la ley de inteligencia, que sabemos que ahí va incluido impuestos externos, iban a incluir a aduana, a gendarmería también le iban a incluir, y sigue durmiendo. ¿Cuántos años? De unos 8 años o más quizás. Y seguimos esperando. Entonces, eso. Gracias, Néstor. Y bueno, último. Yo Ya, pienso que los militares, a lo mejor sería importante que sí salieran a la calle, pero en la situación que están ahora, no, porque en realidad va a ser una pérdida de tiempo que ellos estén enfrentándose a delincuentes sin poder hacer nada y exponen su vida. Y bueno, la diferencia, y usted me va a perdonar porque usted es representante, le toca. Lo siento, está bien, eso es así. Haga la pega y exíjale a su presidente, porque usted es el que pone la cara aquí. A usted es el que tiene que enfrentarse a la población, a la vecina de allá, a los de Hacha, a los dirigentes. Es usted el representante acá. Y yo siento que si usted no hace la pega y usted no le exige a su presidente que lo respalde, que lo ayude y que lo apoye, nosotros somos frontera y por aquí entran. Por aquí han entrado. Y es tan responsable el presidente Boric por esta, yo digo, y me atrevo a decirlo, es tan responsable por las muertes que han sucedido porque él no ha tomado el toro por las astas. Y usted dice, claro, el sistema no lo permite, el sistema esto, el sistema, pero se atrasaron mucho. El sistema no está funcionando. Tiene 50 y no sé cuántas, como dice Raico, 50 y no sé cuántas leyes, y alguna de esas sirvió. Ninguna. Sigue muriendo gente. Y de aquí a que el sistema funcione, ¿cuántos chilenos más tienen que morir? ¿Cuántos familiares más nuestros tienen que ser asaltados? ¿O cuánta gente más tenemos que perder? Entonces, delegado, honestamente, yo le digo, haga la pega y ya ahórrese todas las reuniones donde usted tenga que sentarse a escuchar que la gente le diga, delegado, yo lo he visto, y es siempre lo mismo. Tomen el toro por las astas. Si los militares van a salir a la calle, denle las garantías y que tengan que usar lo que tengan que usar. El delincuente, quítenle los derechos, hagan leyes más firmes y protéjanos, pues si esa es la obligación de usted. Yo soy dirigente social. A usted le pagan un sueldo, a mí no me pagan nada. Yo me puedo enfermar, mi esposo tuvo un accidente, no trabajé en 3 meses, pero sin embargo sigo siendo dirigente social y yo no le fallo a mi gente. Y a mí nadie me paga nada. Eso se llama educación, eso se llama trabajar por la gente. Eso. Este te pareció un minuto, Daniela, está bueno. Raico. Oye, mira, yo cuando escuchaba a Ricardo, digamos que la institucionalidad tiene que funcionar, y sí, efectivamente, yo creo que estoy de acuerdo con eso. Y cuando uno mira la institucionalidad vigente y ve, por ejemplo, en el tema aduanero, en el tema tributario, en el tema de todo, si uno revisa, teóricamente y en el papel está perfecta. Porque yo creo que hoy día existe institucionalidad suficiente para poder velar por el tema de crimen organizado, de, no sé, lavado de dinero, de crimen financiero, lo que tú queráis. El tema es que hay que hacerlo funcionar y aplicar lo que tenemos. Cuando uno dice, oye, yo, una persona que robó, ¿no? Sean millones, de cuello de corbata o sea un gallo, ¿hay penas para eso? Sí, ok, tiene que funcionar. Ahora, cuando no funciona,
empiezan a ocurrir estas cosas y tú dices, Ricardo, que tenemos que ponernos al día de acuerdo a los nuevos crímenes, a las nuevas cosas que están ocurriendo. Y estoy de acuerdo, pero eso tiene que ser así, y si no es posible hacerlo así, la Constitución establece un estado de excepción constitucional para justamente ver situaciones, digamos, que en el país están siendo afectados y el Estado tiene la herramienta necesaria para poder tomar el toro por la asta. Y está. Y eso es una cosa militar en la calle, tal vez no en las calles, porque la causa raíz está en la frontera. ¿Ah? Pero, por ejemplo, oye, yo encuentro una persona en la calle, control de identidad, que no tiene papeles, para adentro. Hago una cuestión de una especie de campo de concentración, disculpa que suene feo, pero con sin matarlo de no, ni mucho menos, pero encerrado en un lugar donde yo pueda esperar a que se termine. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué está acá? Ok, va a quedar esperando acá hasta que le dejamos un avioncito y lo mandemos de vuelta al país de origen. Oye. Y hay un tema también diplomático, la cacha del spa, pero y hay lucas de por medio y todo. cuando un país no quiere recibir a retornado, pero también hay medidas económicas, ¿cierto?, que uno puede hacer, por ejemplo, empezar a subir, no sé, pues la remesa de dinero que mandan, digamos, sus compatriotas para allá, porque todos sabemos que Venezuela también, el gobierno de Venezuela lucra, digamos, con todos los envíos que hacen acá los residentes venezolanos. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, pero para eso, digamos, hay que tomar el toro por la asta y tener... A mí me encanta esa palabra, los cojones para hacerlo. Y no es un tema tuyo, pero sí también creo que tú tienes que ir a golpearle la mesa al Boris, ¿no? Porque tú eres el representante y es como yo estar viendo a la figura de Gabriel acá. Oye, hubiera sido maravilloso haberlo tenido acá. Pero mira, es simpático. Mira, pero el tema es que, y para terminar esto, yo creo que a mí no me gustaría poder llegar al tema de los militares de calle, pero sí creo que la Constitución establece un Estado que permite justamente al gobierno tomar el toro de la asta, que lo que hace un Estado es restarle, ¿cómo se llama esta cuestión de facultades? No, a la gente, digamos, limita, digamos, la libertad de las personas, ¿cierto? Justamente para un fin mayor. Y ese fin mayor hoy día yo creo que está desatado en todo el país. Sí. Y no quiero que llegue a mayores, porque yo veo que la cosa va en aumento. Sí. Y es como... Yo soy ingeniero eléctrico, entonces cuando un tablero eléctrico le entra el desorden de los cables, como que le entra el cáncer y después ya es imposible sacarle constancia a la metástasis porque ya no hay cómo solucionarlo. Y yo veo con preocupación que puede ocurrir eso en Chile. ¿Por qué? Porque estamos avanzando. Estamos picados. Y nosotros vamos a 20 kilómetros, otros van a 100, como lo dije antes. Eso me preocupa mucho. ¿Militares de calle? Sí, ojalá. Yo sé que sí, ojalá. Bueno, estamos llegando al término del programa. Agradecer la presencia del delegado presidencial y le agradezco especialmente porque ha sido la única autoridad que ha sido invitada a este programa y accedió a venir en la primera invitación. Así que sigue extendida la invitación para el alcalde, para el gobernador regional. Aquí están, hay libertad para hablar. No ¿pueden venir los tres juntos? Podrían venir los tres juntos, que serían excelentes. Ahí se pueden defender mejor. Vamos a ver qué podemos hacer. Ricardo fue interpelado acá por Joana, así que tienes un último minuto antes de irnos a la despedida y mi minuto. El minuto de la Daniela. A este minuto le temo. No, yo entiendo y nosotros entendemos que hay preocupación, hay angustia también de un fenómeno que no teníamos. Yo en ese sentido no somos indolentes de lo que está pasando. Por eso es que se han tomado hartas medidas y el golpe a la puerta, o sea, el presidente vino acá, todos sus ministros han venido, por lo tanto no es un tema de ir a golpear una puerta. Se ha hecho una inversión importante. Recién me acaba de mandar el subdere, recién hace unos minutos, que acabamos de aprobar un proyecto de 180 millones para iluminación en el sector de Villa Frontera. Se ha iluminado gran parte de la ciudad que no estaba iluminada. Son factores de prevención de delitos. Cuando hemos conversado con algunos vecinos respecto de la cantidad de vehículos en la casa y que generan, no estamos usando. Cuando hablamos de microbasurales, cuando hablamos de distintas situaciones que también colaboran en la prevención de delitos, también es una labor de todo. Yo creo que tercerizar solo respecto de el gobierno o las autoridades de turno está bien, pero también hay factores de riesgo que nosotros tenemos que evitar para que esta cuestión pase. Ahora, en los delitos de mayor entidad, de nuevo, estos delitos tienen una dinámica que se fue gestando, y no digo en el gobierno anterior, ni mucho menos. Aquí hay una dinámica que ha venido dándose desde hace mucho tiempo y que probablemente nos toca hoy día enfrentar, y por supuesto estamos nosotros gobernando hoy día. Y lo esperable es que se tomen las medidas, y por eso que hemos señalado que hay dos medidas súper importantes en esto.
en cuanto al fortalecimiento de Carabineros, es la mayor inversión que se ha hecho en la historia en Carabineros. Y segundo, es el gobierno que más leyes en materia de seguridad ha sacado. Y alguien dirá, bueno, como usted decía, ¿qué pasa con esas leyes? Bueno, es que se da cuenta de la preocupación. Entonces, si no nos interesara, no hubieran salido 52 leyes solo en materia de seguridad. Y son leyes que vienen a refrescar todo un sistema que, insisto, está para otras discusiones que se dan respecto de otro tipo de delitos. No me quiero meter en el tema de derechos humanos o no, yo entiendo cuál es el mensaje, ¿no?, que se pretende en esto, pero creo que tenemos también como país que ser capaces de entender que estamos en una cruzada, que estamos en la misma vereda. O sea, cuando entendemos que hay un gobierno que está en contra en esto, no están entendiendo nada. Estamos exactamente en la misma vereda. Todos estamos en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia. El tema es cómo lo vamos a resolver. Y ahí la pregunta es, ¿militares a la calle o no? Nosotros creemos hoy día que los militares no están preparados para ir a hacer control de seguridad pública. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Desplegar al ejército en frontera. Eso generó migración más ordenada, que nos toca ahora, junto a la Policía de Investigación y el Servicio de Migraciones, identificar quiénes están acá adentro, que ingresaron en algún momento y no teníamos idea de dónde estaban ni quiénes eran. Hoy hay gran parte de ese catastro hecho. El año pasado se hizo un catastro importante que arrojó más de, acá en la región, aproximadamente fueron 1.200 personas las que fueron a catastrarse de manera voluntaria, lo que también da cuenta de una migración que también es responsable. O sea, si yo vengo a algo bien, voy a catastrarme, no tengo ningún inconveniente. Me catastro y digo dónde estoy, qué estoy haciendo y qué pretendo. Esta región siempre ha sido migratoria. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que medidas como las que van a ocurrir ahora también en cuanto a volver a lo que era prepandemia, la apertura de la frontera 24 horas, ¿cierto? ¿Por qué no lo hicieron en verano? Porque un poco lo que decía Raico recién, tenemos todo esto, y hay que aplicarlo. No es que no tenemos todo. No estaban todas las dotaciones. Las instituciones se llevaron las dotaciones cuando se cerraron las fronteras y lo utilizaron en otros espacios. Entonces hay que recuperar esas dotaciones, y recuperar una dotación en un servicio es plata, es DIPRES, es presupuesto. Entonces no es automático ni es mágico. Entonces yo quisiera que funcionara de esa manera, pero todos los esfuerzos que hemos hecho para que eso funcione, créeme que han estado ahí porque estamos, insisto, en la misma vereda del combate contra el crimen organizado. ¿Habrán diferencias pequeñas? Sí, pero en el fondo yo creo que todos queremos que efectivamente este país no sufra lo que están sufriendo otros países, y eso depende también de cómo salgamos fortalecidos como país en cuanto a lo institucional. Y ahí es donde yo quiero, para terminar, solamente decir que es tremendamente importante valorar lo que hace Carabineros, lo que hace la Policía de Investigación en esto, lo que hace el Ejército. Y eso significa no caricaturizar la información que ellos nos están entregando. O sea, si yo la pongo en cuestión, entonces mejor no pido militares en la calle si no le creo la información que están dando ellos respecto de frontera. Si eso es lo que dice el Ejército que está pasando en fronteras, eso es lo que está pasando en frontera. Si no, mejor no pido paramilitares a la calle. ¿Para qué? Entonces, yo creo que la institucionalidad tiene que ser fortalecida por nosotros mismos o debilitada por nosotros mismos. Nosotros vamos a tomar la decisión ahí, cada uno de ustedes, para saber qué tipo de policía o qué tipo de ejército quiere también en este punto. Gracias, Ricardo. Bueno, y como les decía ya, volviendo al tema, militares a la calle o no, ustedes saben cuál es mi postura, considero que no, pero por distintas razones. Una, si bien es verdad no están preparados, y ahí discrepo con el delegado presidencial, creo que no cuentan con el respaldo real que debieran tener por parte del Estado. ¿En qué sentido? Y me explico. Desde el momento que se le exige a una fuerza policial, Fuerzas Armadas o lo que sea, utilizar una fuerza proporcional con la delincuencia, ya están en desventaja y ya no cuentan con el respaldo del Estado. Yo creo que Chile debiera volver a los estándares que tiene Estados Unidos o cualquier otro país, donde si el delincuente saca una piedra, el policía saca la pistola o saca el palo. Y si el otro saca la pistola, entonces el otro saca la metralleta. La fuerza proporcional ante la delincuencia yo creo que no corresponde, por un lado. Y en cuanto a la aprobación de las leyes, efectivamente se ha aprobado una cantidad de leyes que estaban y se presentaron también en la época del gobierno anterior, independiente de la tendencia, donde justamente fue la oposición de la época quien se negó. Y aquí se lograron aprobar porque la oposición de esta época sí accedió a aprobar esos proyectos de ley. Entonces también hay que reconocer a veces y hacer un mea culpa de que en la oportunidad cuando se trabaja en tema ideologizado, pero eso trae consecuencias al bien común, se olvida cuál es la función pública. Y esa es una función pública, y siempre lo he dicho, que le falta a la clase política chilena, derecha, izquierda, centro o lo que sea.
gobiernan para ellos, lamentablemente, y es lo que se ve en la práctica. Y ante eso yo creo que todos los parlamentarios debieran ser también responsables en cuanto a lo que están dispuestos a aprobar o no. Y las razones de por qué lo hacen o no lo hacen. Porque a veces uno encuentra que dice, no, es que yo no lo voy a aprobar netamente porque lo presentó el que es de izquierda. Y yo no lo voy a aprobar solamente porque lo presentó el de la derecha. Olvídense de eso. Ustedes trabajan para el Estado chileno, trabajan para la población, más allá de su ideología política. Ese sería el minuto, Daniela. No voy a... Oye, buenísimo, te da un aplauso. Bueno, me gustó. Eso yo creo que la responsabilidad al final recae en nosotros como ciudadanos, porque nosotros somos responsables de las autoridades que tenemos, nosotros los elegimos, nosotros los votamos. Así que ante eso, antes de seguir quejándonos, mejor instruyámonos, participemos de las elecciones. Y vaya a votar. Y vaya a votar. Bueno, ahora obligatorio. Están obligados a votar. Pero ante eso, vote a conciencia. Yo creo que eso es lo principal. Nos vemos en otro Entre Ovejas TV, aquí por su canal de YouTube y en las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, X y Gmail. Ya sabe, entreovejastv@gmail.com. Nos esperamos en un próximo programa. Chao. Despídense de la cámara. Chao. Gracias por la invitación. Muchas Gracias por la ¿Verdad que invitación. no es ¿cómo se llama?